Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la radio en el 100.9 del dial. Desde ahora y hasta el mediodía seremos en nuestra 9ª temporada Arriba el Día. En un martes que comenzó pasado por agua, yo tampoco me enteré, Cari, te voy a ser sincero, pero sí me di cuenta, dije, me levanté perspicaz, vi gotitas en el parabrisas y dije, debe haber llovido, no queda otra. Afortunadamente eso aleja un poco las heladas, A esta hora de la mañana, ya siendo las 9:44, 5 grados 4 la temperatura en Río Gallegos, 2 grados 7 la sensación térmica, la humedad es del 74% y el viento sopla a 11 kilómetros desde el oeste. Máxima para hoy, 11 grados y continuará así, parcialmente nublada la jornada de este martes, que lo tiene como cada mañana en la 100.9 a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vos sabés que encontré un video de... ese es Maradona, ¿no? Encontré un video de Maradona cantando en italiano, te lo voy a mostrar en un rato. Casi lloro, porque además lo canta Cannavaro, Fabio Cannavaro, mejor jugador del mundo en 2006, si no me equivoco. Lo mira como diciendo, no puedo creer lo que este tipo está haciendo. Está cantando una canción viejísima en italiano, perfecto y muy bien cantada. Después te lo voy a mostrar. Para verlo tranquilo, fumando sin fallo. Pero claro, bueno, no sé si tanto, Brian, pero bueno, hay que decir para el joven que está escuchando que los adultos le llaman así al cigarrillo, sí. Al cigarro, Sí, no estamos haciendo apología de ningún tipo. No. Antiguamente, en la década del 80 hasta entraron los 90. Claro, bien de tanguero era, sí, ¿no? Bien de lunfardo. Vamos a pasear, era fumarse un cigarro. Exacto. Salía a fumarse un cigarro. Pero viste, la juventud hay que aclarárselo porque claro. Está perdida la juventud. Mentira. Así que llovió, mirá. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Bien, buen día. Uri, buen día, Fer, buen día, Brian. Sí. Yo cuando me fui a dormir, cerca de la 1, había ya lloviznado. ¿Ah, sí? Sí. No, yo me dormí a las 12 en punto. No sé si después, medianoche, viste, 3, 4 de enterado. la mañana se largó de nuevo, pero no estaba. No, debe haber sido tipo 6 y algo, 7, porque yo ni bien salí de mi casa a las 7:10, 7:15, Claro. estaba recién fresquito la lloviznadita. Había un conocido político que le decían gotitas de agua cuando era chiquito. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué creció? Un gran chorro. Mirá, qué bien que te arremé el chiste, decilo después. Sí. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día. Un buen stand-up sería. La verdad que sí. Bien es un decir, digamos, estamos publicando en este momento una noticia terrible en el diario Nuevo Día, que seguramente va a ser el desencadenante de un hecho policial que conocimos el sábado, que se dio el viernes y que tuvo hoy el peor final, básicamente hablando. Estamos detallando o contándote las consecuencias de lo que el viernes por la noche fue el atropello de un sujeto que conducía a exceso de velocidad en un Falcon,
bastante deteriorado y que en calle Prefectura Naval Argentina, a 500 metros de José Ingeniero, según en ese entonces detallaba la policía, atropellaba a un niño de 8 años. En el momento en que lo atropelló, la gente intentó lincharlo porque parece que es un vecino del barrio a quien todos ya ubican como un inconsciente del volante, básicamente hablando, un hombre que habitualmente manejaba de esa manera. El conductor fue detenido y trasladado a la comisaría Quinta para prevenir el linchamiento de los vecinos esa noche. Esto fue el viernes. Sábado, domingo, lunes, hoy martes a las 8 de la mañana falleció el pequeño de 8 años que este sujeto atropelló. El detalle que pudimos confirmar en terapia intensiva del hospital dice que el niño tiene muerte cerebral, que es un gran deterioro de todo su organismo y que solamente están esperando el cese final para lo que es algo terriblemente trágico. Qué tristeza, ¿no? La familia está siendo contenida en este momento en una primera instancia por personal mismo del hospital cuando le dieron la noticia. Y bueno, después vendrá, esto desencadenará todo un proceso judicial para este hombre que evidentemente no midió ningún tipo de consecuencias a la hora de manejar como manejó en un barrio con calles pequeñas, de noches, sin luces. Sí. Así que estamos comenzando una jornada que seguramente va a ser de luto porque hay una familia y toda una comunidad que siguió de cerca este caso, que es un caso testigo igual de otros que habitualmente vivimos, de gente que maneja a lo loco y sin ningún tipo de conciencia, y en este caso este hecho se lleva la vida de este niño de 8 años. Claro, ni una oportunidad. Y tiene que ser justicia también porque en el caso contrario también hay una comunidad, es el barrio Marina al fondo, casi Madres a la Lucha, que si ya había problemas con este vecino de no haber respuesta en lo judicial, ojalá que no suceda, eso escalará. Entonces, bueno, estamos atentos y contándotelo en el diario Nuevo Día, como este y otros títulos que obviamente en el desayuno de noticias te vamos a contar. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, ampliar un poco más esto que te contábamos, que es lamentablemente la noticia de la mañana de hoy, y por lo menos en el ámbito policial seguramente será la triste noticia de la jornada. Ha fallecido aproximadamente a las 8 de la mañana de hoy el niño de 8 años que fue atropellado el viernes por la noche en calle Prefectura Naval Argentina, barrio Marina, decía Juli, donde el viernes por la noche la versión indicaba, lo que se conoció, que el niño estaba caminando por el lugar con su abuela y que fue atropellado por un hombre que circulaba en un Falcon a exceso de velocidad, una cuestión o una costumbre habitual, según decían los vecinos, de este hombre que era vecino del lugar también, del barrio. Los vecinos, al ver la situación, intentaron lincharlo. Llegó la policía y lo trasladó a la comisaría Quinta para evitar el linchamiento de este sujeto. El niño fue trasladado en grave estado hacia el hospital de Río Gallegos, donde estuvo luchando por su vida hasta hoy. Estuvo en terapia intensiva en la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital regional, y hace un ratito nada más, primero nos avisaba personal del hospital o nos informaba que estaban conteniendo a la madre, que ya había sido informada de este tristísimo final, y en el detalle personal también de terapia intensiva nos comentaba que
desde la cuestión médica pueden confirmar, digamos, que el niño tiene muerte cerebral, que tiene un deterioro muy grave de todo su organismo y que ya no hay nada que hacer, que están esperando solamente el cese final para esto, que es una verdadera tragedia y una cuestión que deberá abrir el debate respecto a un montón de situaciones que hacen al tránsito en nuestra ciudad, desde la conciencia misma de los conductores hasta los controles, ¿no? Porque este tipo estaba manejando un Falcon que evidentemente no podía circular por la calle y con un conductor que tampoco podría hacerlo. Estamos mostrando la foto del Falcon para que vean, ¿no? Que en el estado en el que estaba, ¿no? Sí, destruido, sin luces. En el barrio tampoco había en las calles luces, digamos, y toda una situación, un combo que terminó entonces con la vida de un pequeño de solamente 8 años en nuestra ciudad. Y el otro tema del día seguramente es la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y gratuita en nuestro país. En Santa Cruz también van a haber diferentes movilizaciones, un movimiento importantísimo esta jornada de paro que se desarrolla hoy en todo el país. En Santa Cruz habrá diferentes ciudades en las cuales habrá actividad. 5 son los principales puntos con actualización de presupuesto que se piden en el sostenimiento de la universidad pública, además de las becas estudiantiles, la defensa de la ciencia y la tecnología y las actualizaciones a obras de infraestructura. En Santa Cruz, por lo pronto, en Río Gallegos habrá marcha que se va a iniciar en la Plaza Güemes, San Martín y Mendioros a las 5 de la tarde, hacia el mástil principal en Kirchner y San Martín. En Puerto San Julián a la misma hora se van a congregar en Piedrabuena y San Martín para marchar hacia el mástil principal de la ciudad también. En Las Heras hay un cibereducativo, un centro que funciona con actividad universitaria y que también va a tener reclamo en la jornada de hoy. En el Calafate las actividades y los reclamos van a comenzar a las 4 de la tarde en el CUNEC, que queda o está ubicado en Inés Saldivia 3724, para marchar hacia el Anfiteatro del Bosque, donde se va a visibilizar en el Calafate el reclamo por la universidad pública y gratuita. En Perito Moreno, en el Chaltén, en Puerto Deseado, en Pico Truncado, en Piedrabuena, en Gregores, en Puerto Santa Cruz, en Los Antiguos y en Las Heras, como te dijimos. En todos esos lugares también habrá algún tipo de actividad como parte de lo que será una gran movilización de la familia universitaria hoy, acompañada de muchos vecinos, de gente que no forma parte pero estudió o tiene un hijo, un tío, un familiar que estudia o puede en el día de mañana formar parte de la universidad pública y por eso están formando parte de esta defensa. La parte polémica de la marcha de hoy es que, por ejemplo, van a formar parte o la han impulsado Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, en lo que es la intromisión de la política en un tema que tiene que ver con el ámbito universitario, y ahí el aprovechamiento también del oficialismo para decir que hay un sector de la política impulsando esta marcha que tiene un origen en el reclamo que es específicamente y 100% educativo. En lo político, la noticia de las últimas horas tiene que ver con que el municipio de Río Gallegos presentó oficialmente un amparo ilegalmente por el aumento del gas. Esto lo hizo el intendente de Río Gallegos, quien contó los detalles de la emergencia gasífera que van a presentar en la Cámara de Diputados y el amparo que presentaron ayer ante la justicia ante los fuertes aumentos que se vienen en la boleta del gas, que ya están llegando, aunque no de forma total. Y Grasso, además de anunciar esta presentación del amparo y también los detalles de la emergencia en Cámara de Diputados, lamentó la falta de diálogo con el gobierno de la provincia. Así que hay una cuestión en la relación municipio y provincia que no termina de mejorar. El municipio cuestiona a la provincia al municipio, y ayer Grasso dijo que es difícil creerlo a un gobierno que dice una cosa un día y después hace otra. Así que las novedades son, por un lado, que tiene que ver con las tarifas, y por otro esta relación que evidentemente va a ser muy difícil de acercar entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal.
La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Esto fue conversación, charla, entrevista de nuestros compañeros de Fuera de Contexto en la jornada de ayer por la tarde, y también hace un rato lo repasaron desde otra perspectiva nuestros compañeros de la otra gestión. En Los Antiguos hay una acampe y un reclamo por irregularidades en la adjudicación de viviendas. Justamente ayer por la tarde nuestros compañeros charlaron con una de las vecinas de aquella localidad. Muchas de las casas se otorgaron a personas que no tenían el puntaje para acceder a las mismas. Hay una acampe e impugnación de los listados de puntaje. Justamente una vecina, se me escapa el nombre, que charló ayer con nuestros compañeros, con Beto y con Claudia, señaló que pese al destino que tenían las 30 viviendas por las que están reclamando, muchas de ellas se otorgaron a personas que no tenían el puntaje para acceder a las mismas. Hay necesidades extremas, pero a pesar de ello, nuestra presencia fue ignorada. Buscan intimarnos a retirarnos del lugar, pero sin soluciones, dijo Jessica Caballero, que fue quien habló ayer justamente con Fuera de Contexto. Contó que son 30 las viviendas para personas con vulnerabilidad social en un padrón de 150 personas y que hay mucho descontento por los puntajes que se le otorgaron a algunas familias que no cumplían con la antigüedad. De hecho, recién nuestros compañeros igual hablaban con Laura, vecina también de esa ciudad, que dijo que hace 28 años vive allí en Los Antiguos y tampoco ha sido correspondida con esta adjudicación. Everyone they talk communication. Everyone they think of the progress. And look am, he won't show himself. Up at the people, I say look am, he won't show himself. Sigo en el interior de Santa Cruz y esta situación también la tomaba Karina en el pase y la citaba porque hay suspensión de clases, o continúa la suspensión de clases luego de 8-9 días ya van a ser en la Escuela Primaria Provincial número 59, Los Notros de El Chaltén, porque justamente tiene que ver con un reclamo de pago de haberes por parte de las trabajadoras de limpieza de esa institución, que están nucleadas dentro de una cooperativa y que aún no han recibido el salario correspondiente al mes de marzo. See, you won't show himself. You won't show themselves. You won't show themselves. You won't show themselves. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, hoy estudiantes universitarios, lo que decía Fernando hoy, también opositores y la CGT marchan a la Plaza de Mayo en defensa de las universidades. A las 15:30 será en la Plaza del Congreso el acto y culminará con un acto central a las 18. Si bien los centros educativos rechazan las políticas presupuestarias de Javier Milei, en las últimas horas han habido declaraciones que hacen más daño todavía a esta situación, como la de la ministra de Seguridad y otros funcionarios, ¿no? Y exfuncionarios también del gobierno, de anteriores gobiernos, ¿no? Flaco favor de hecho de llevar o que politizarla más, ¿no? Esta marcha, politizarla, ¿no? La marcha de los estudiantes en defensa de la universidad pública, ¿no?
Bueno, pero así todo, hoy estudiantes, gremios, legisladores, dirigentes de la oposición van a encabezar esta marcha federal universitaria. La convocatoria es contra el ajuste presupuestario a las universidades. Acá en Río Gallegos, como bien lo dijo Fernando, también hay movilización será de concentración en la Plaza del Gaucho, en la Plaza Martín Miguel de Güemes, perdón, ahí en Avenida San Martín y la otra calle, Mendioros. Bueno, así que hoy mucha expectativa con esta marcha en las principales ciudades, uno refleja o habla por ahí de lo que se va a vivir en Capital, pero así sí es cierta en todo el país, en las principales ciudades o capitales o ciudades importantes, es que se va a llevar a cabo esta marcha en defensa de la universidad pública. Esto es un caso espeluznante, ocurrió en la ciudad cordobesa de Altagracia. Detuvieron a una mujer por la muerte de sus hijos de 15 y 16 años. Los jóvenes tenían una discapacidad y el hecho habría ocurrido hace menos de 2 meses. Los cuerpos de estos jovencitos estaban ocultos en un domicilio de la familia. La justicia ayer detuvo en Altagracia a una mujer por la muerte de sus 2 hijos de 15 y 16 años. Las autoridades investigan si fue su madre la que terminó con la vida de los menores. La mujer quedó detenida por el delito de homicidio agravado por el vínculo reiterado en 2 hechos y está detenida en la cárcel de Bower. El hecho ocurrió en el barrio Villa Camiares, en inmediaciones de la ruta provincial C45. Según datos de la Fiscalía, el deceso de los jóvenes habría ocurrido hace por lo menos 2 meses. Estaban ocultos en un domicilio familiar. Por ahora se sigue la línea investigativa y la verdad que hay mucho asombro por lo dantesco de este hecho, ¿no? De esta mujer que terminó con la vida de sus 2 hijos con discapacidad cercano ahí a la ciudad de Altagracia. Es un caso espeluznante. Ayer el presidente habló de el fuerte descenso de la inflación. Bueno, acompañado de eso salió un informe de la Universidad de Itela que refleja las expectativas por la baja de la inflación para los próximos 12 meses. Esperan los argentinos, dice, una inflación acumulada del 98,5 promedio para los últimos 12 meses, porcentaje que refleja una fuerte reducción con relación a marzo. De acuerdo a la encuesta de la Universidad de Itela, que fue difundida hoy martes, la medición de abril reportó una inflación esperada del 98,5, según un promedio del 70% de la medianía. En cuanto a marzo, había sido el 123, según un 100% de lo que se esperaba. En cuanto a la inflación esperada para los próximos 30 días, abril se ubicó en un 13,30% según promedio. Así que bueno, hay muchas expectativas con que bajen la acumulada en los dos a lo largo del año la inflación. Vamos a ver si esto se da, ¿no? Si es como dice la Universidad de Itela que ha hecho este estudio, o si es los números que dice Milei. Todo está por saberse en Argentina de la inflación y la expectativa por la no o sí dolarización. Anywhere them dey, anywhere they go show themselves. Opposite people, anywhere them dey, everywhere them dey show themselves. Opposite people, everyone they dance for enjoy. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día.
they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance Un día como hoy, en 1928, nacía Shirley Jane Temple, una exitosísima actriz del cine infantil del siglo XX. También nacía Norberto Palese, más conocido como Jorge Cacho Fontana, destacado locutor de radio y televisión argentina, que nació un día como hoy en 1931. Nacía también Lee Majors, uno de los grandes actores del inicio del cine de los años 50 estadounidense y 60, luego fue director también de cine norteamericano. ¿Quién más? Nacía también hoy Michael Moore, cineasta, documentalista y escritor muy crítico de la violencia armada en Estados Unidos. Bowling for Columbine seguramente sea el documental más significativo de su carrera, donde dio cuenta, ¿no?, del uso de armas y cómo la violencia y el fácil acceso en Estados Unidos a las armas significaba un problema enorme que terminó justamente con la masacre de la Universidad de Columbine. ¿Qué más? Un día como hoy nacía Miguel Rep, dibujante y humorista gráfico argentino. Los Rolling Stones publicaban Stinky Fingers un día como hoy en 1971, noveno álbum de su carrera. En 2005 se subía el primer video de la historia de YouTube. No sé cuántos tendrá al día de la fecha, cuántos videos existirán, pero era Yo en el zoológico. El video se llamaba así, Me at the Zoo, y duraba 18 segundos nada más. El resto es historia, ¿no? Hoy, casi 20 años después, todavía seguimos utilizando y de hecho estamos transmitiendo a través de esa plataforma. En 2009 aparecía un nuevo tipo de influenza en México, en este caso la H1N1, que se denominó luego gripe porcina y que fue una epidemia que también obligó, creo que en estos tiempos recientes, la primera postales de uso de barbijo, por ejemplo. En 2017, Lionel Messi anotaba su gol número 500 con la camiseta del Barça en una victoria 3-2 contra el Real Madrid, nada más y nada menos. Se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor en conmemoración a los decesos de Miguel de Cervantes Saavedra, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Todo eso en un día como hoy, en un 23 de abril, que ya va entrando, mes que ya va entrando en su última semana. Sale el sol de a poquito, tímidamente, en la ciudad de Río Gallegos y nosotros te proponemos escuchar un poco de música en el inicio de esta propuesta llamada Arriba al Día. Estos son los Redonditos de Ricota. Nuestro amo juega al esclavo. Barriendo en las calles con sus notas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amor juega al esclavo. Es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es
los NG, los del beat, que no tienes esperan ganar, si nunca un perro mira al cielo. Si hace falta hundir la nariz, lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan sucios y despiadados. Violencia es mentir. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Siempre donde vos estás. Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio. Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. La patria late en cada riff. En cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489, teléfono 422-086, WhatsApp 2966-637102, horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
Así es, Brian, continuamos en Arriba al Día, escuchábamos a Los Redondos, reciben con nuestro Vamos Juega al Esclavo, 6 grados 9, la temperatura en Río Gallegos, 11 la máxima pronosticada para este martes 23 de abril, 17 minutos han pasado de las 10 de la mañana y continuamos acompañándote en el inicio, ya debería haber arrancado hace un rato me parece tu jornada, la de mi hermano por ejemplo arrancará en breves minutos. La de Vicky también arrancó hace un ratito, ya está con nosotros acá visitándonos y luego se irá al jardín seguramente. Respecto de los audios de la mañana que vamos a citar para la mañana de hoy, tiene que ver con la cadena nacional del presidente Javier Milei, que ayer habló celebrando de alguna manera y detallando el superávit del 0,2% alcanzado en este primer trimestre, superávit financiero del Estado Nacional y ese recorte de gastos que conllevó este éxito que celebra o que celebró anoche Milei, rodeado de Toto Caputo, de Santiago Bausili y el equipo económico. 16 minutos duró la cadena nacional del presidente en la jornada de ayer y allí fue justamente que destacó, además de sus bondades en el programa económico, también el rumbo, o ratificó el rumbo, y también aprovechó la audiencia, digamos, el prime time, para dar cuenta o profundizar de alguna manera en algunas cuestiones que hacen a su esencia filosófica, ideológica, podríamos decir. Vamos a escuchar en principio el audio de 1 minuto en el que, perdón, el más largo, el segundo, el sector público registró durante marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de dólares, dijo Milei en la noche de ayer. Lo escuchamos al presidente de la Nación. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad, con habernos convertido en el mayor defolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina, que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto, entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo 3 meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial. Ahí pasaba Milei celebrando justamente y detallando en principio parte del resultado de su ajuste. Y en otro de los pasajes, como le decía, duró 16 minutos su alocución, también habló del rol del Estado a partir de su llegada al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado.
ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza. Quiero cerrar estas palabras destacando la enorme tarea que está llevando adelante nuestro equipo económico, liderado por Luis Caputo y Santiago Bausile, que teniendo todo en contra, decidieron poner el pecho para intentar sacar este país adelante, motivados únicamente por el patriotismo de saber que las decisiones las toman los que dicen presente. Ese era Milei, mientras yo le contaba a la gente cómo íbamos a continuar. Era Milei dando su, digamos, su perspectiva o profundizando respecto de su intención de retirar el Estado de todo aquel lugar donde se lo pueda retirar y impulsando o abriendo camino a que el privado sea el impulsor de la reactivación económica. Recordemos que el viernes pasado, ayer repasábamos algunos audios, habló ante empresarios como Galperín, como Elstein, que quizá como los principales, estuvo en la calle Pou, también el presidente de Uruguay, ponderando. Toda gente piola. Sí, en realidad los principales, o algunos de los principales actores del sistema empresario argentino, y bueno, el presidente del vecino país, a quienes instó de hecho a fugar dinero. Ayer lo repasábamos y dijo, fuguen, si ustedes la fugan son héroes, si no pasa por el Estado son héroes, porque el Estado los liquida impuestos. Bueno, era el muchacho que se tiene que encargar de gestionar esos impuestos o esos fondos que se generan a través de los impuestos y redistribuirlos, pero él no cree que esto sea así y entonces por eso los señalaba como héroes. Y ayer justamente en parte de su cadena nacional habló de las bondades del programa económico, bien digo. Muchos dicen que en realidad no hay programa económico, incluso algunos de los que, como Carlos Rodríguez, iban a ser parte de su equipo económico hasta que se peleó y se terminó yendo, o Miguel Broda también, que dijo, este muchacho es muy inteligente, sabe mucho de economía, pero lo que no sabe es de personas, y ese es su principal problema, ¿no? La distancia que tiene entre la teoría y la praxis. Trayendo un poco más acá el ámbito informativo, las noticias, los audios que estamos repasando en la mañana de este martes, lo vamos a citar ahora al intendente de nuestra ciudad, Pablo Grasso, que ayer sorprendió a propios y extraños anunciando que tomaba una idea, una propuesta impulsada por, en este caso, la legisladora nacional, la diputada nacional Roxana Reyes, proyecto que también había sido presentado por Leo Roquel, como ustedes lo escucharon hace un rato en la otra gestión en charla con Claudio y Karina. Finalmente Grasso ayer confirmó en el acto del Consejo Deliberante de un nuevo aniversario que impulsará, y más de uno tiembla, la ficha limpia. Trabajos legislativos, que es la caja de resonancia política que se debate todo el tiempo acaloradamente en muchas ocasiones para ponerse de acuerdo, es también defender acaloradamente lo que necesita nuestra ciudad. Que no es el intendente el que va a ser perjudicado, sino es la gente de mi ciudad que se atrasa. Si me cierran la cartera, se atrasa el barrio Procrear, se atrasa el barrio 13, el barrio San Benito con la calle 13, los baches sobre diferentes puntos. Si nosotros no compras sal, nosotros tenemos que salir y tenemos que salir a cumplir nuestra obligación en cada uno. Pero esto es ponernos de acuerdo, esto es poder tener un mismo objetivo y rescatar aquellas ideas que son buenas para poder seguir adelante. Recién le decía a la diputada nacional Reyes que nosotros vamos a poder trabajar y vamos a tomar una idea de ella que está por muchos lados poder hacer y vamos a mandar a este Consejo Deliberante un proyecto, no sé si de autoría es, ¿qué autoría, Ruth? De la autoridad Roxana, para que este municipio empiece a trabajar de acá en adelante con fichas limpias en la ciudad de Río Gallegos. Creo que es una buena iniciativa y la vamos a llevar adelante, así que seguramente la estamos a afectar y espero que también se pueda llevar a la Cámara de Diputados, que se pueda llevar a todas las instituciones, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder y tenemos que ir
de frente con las ideas de más allá de donde venga para mejorar la calidad de vida de todos. Sigamos trabajando por un Consejo con más unión, con una ciudad con más derechos y con una Argentina que realmente empiece a mirar al sur como herramienta productora, como motor productor de la Argentina, porque ya hemos dado mucho al país y necesitamos ser retribuidos. No el aumento de gas, basta de tarifazos y empecemos a distribuir de otra forma para que nuestros vecinos estén cada vez mejor. Muchas gracias y feliz 112 años a todos los consejos. Muchas gracias a todos. El intendente Pablo. Ahí pasaba el móvil de Cari de la ya mediodía de ayer, luego de los actos formales, protocolares. Grasso habló ante parte del espectro político local y provincial y hizo este anuncio. Dijo hay que tomar las buenas ideas y por ello el proyecto es de tu autoría, Ro, le dice, ¿no? Le pregunta, Ro, le dice a Reyes, en una escena Increíble. que pocos creeríamos haber visto, pero que sucedió y que en definitiva Grasso tomó o tomará el proyecto. Llamativo que le haya dicho Ro, ¿no? Sí, son cosas que en otra etapa de la campaña, de la carrera política de Grasso hubiera sido impensado, ¿no? Se han sacado los ojos con Reyes en algún momento. Y ahora, De hecho, bueno, digamos, darle crédito a un proyecto y además decirle Ro. sí. El juego de la política. Claro, esto es política. Sí, Van a cambiar los tiempos, las conveniencias, los intereses. Vaya a ser uno de qué manera se piensa usar esta cuestión a futuro. Qué sé yo. Después salió Grasso de ahí y dijo, ¿qué dije? Pero bueno, no. Claramente pensado. No es porque sí, creo yo. No, claramente. De hecho, lo sorprendió la propia Reyes, que habló también con Cari luego y le decían que no tenía ni idea que esto sucedería o que esto se anunciaría. Así que habrá allí también, ¿no? una nueva idea puesta en debate, en este caso en el Consejo Deliberante, donde el propio intendente busca impulsar un proyecto de ficha limpia. Y veremos si esto es una temática, una propuesta que termina recalando también en la legislatura provincial, que lo tiene pensando en voz alta al diputado Piero Boffi, que es quien lo impulsó y quien logró que se aprobara en Puerto San Julián, donde este proyecto ya existe. Así que allí pasaba la palabra del intendente Grasso. En los audios de la mañana también escuchamos al presidente Milei. ¿Quiere escuchar a alguien más, estimado? ¿Quiere escuchar al Principito Sosa hablando de la semifinal del martes? Semifinal confirmada, martes, Boca Estudiantes en Córdoba. No se sabe si a las 8 o a las 9 de la ¿Otra noche. vez en Córdoba? Sí, ya se venía anunciando que probablemente sería allí y efectivamente será en el Mario Alberto Kempes que se juegue la semifinal de la Copa de la Liga. Esto es Arriba al Día y vamos a estar hablando con nuestra compañera y colega Lucrecia Sotelo, profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, particularmente de la Unidad Académica Caleta Olivia y también la Unidad Académica San Julián, donde justamente forma parte de esas comunidades educativas. Son las 10 de la mañana, 30 minutos. El saludo para Juan Tornú, padre de Fernando, Saludos, que como Juan. siempre está del otro lado. Para David, que siempre está escuchándonos. También Otro para saludo. Ana Redona, que le mandamos un abrazo grande y que siempre está escuchando. Y para Sandro Díaz, nuestro productor, que está ATR del otro lado de la radio. A Batman. Exactamente, Batman Díaz, como lo llama Beto Barrigas. Ahí va, el efecto pertinente. Escuchamos Conociendo Rusia. Esto es A la Vez. Quédate en la 100.9. Puedes escribirnos al 1551 6051 y disfrutar junto a nosotros de esta mañana de martes. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Estaba esperando para bajar la luna, tanto Capricornio que no tengo duda. Tu mirada es fina como buena lupa,
Queda claro que como vos no hay ninguna. Soy particularmente solitario. Vos pintás con color el diario. Donde quieras nos encontramos. Y vamos juntos sin saber bien la dirección. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Esto está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Cambio nacionalidades, vivimos en Japón. En el último capítulo morimos de amor. No sé si notaste, soy particularmente solitario. Vos pintás con color el diario. Donde quieras nos encontramos. Y vamos juntos sin saber bien la dirección. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. En el país de los acordes eternos, Catanota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conéctate, contanos tu historia. Diez de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina y continuamos acompañándote en esta mañana de martes 23 de abril, jornada importante a nivel país, donde ya venimos hablando desde la jornada, desde la semana pasada, en realidad, desde que se conoció, desde que se oficializó la convocatoria a la marcha que hoy tendrá lugar en todo el país y que pretende ser multitudinaria en defensa de la educación pública y de la educación universitaria particularmente, y que tiene
también otros componentes, ¿no? De algunos sectores que obviamente pretenden manifestarse permanentemente contra el gobierno de Milei y que en este caso conformarán también o que se han plegado a esta convocatoria que tiene particularmente lugar o como argumento la universidad pública. Está del otro lado de la línea la licenciada Lucrecia Sotelo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de las unidades académicas Caleta Olivia y Puerto San Julián. Lucrecia, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias como siempre por charlar con nosotros y tratar de aportar al entendimiento de la importancia de esta jornada a nivel país. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta llamada. Bueno, preguntarte en principio, ¿en qué reside la importancia de esta jornada para vos como miembro de la comunidad educativa, pero también mirando más allá del núcleo de la UMPA para la sociedad, para la sociedad argentina en general, la manifestación que va a tener lugar hoy? Bueno, en primer lugar quería agradecerles a ustedes porque fue creo que el 10 de febrero de este año en que empezamos a presentar este tema, que hablamos en la radio y contamos de que estábamos atravesando en las universidades públicas del país un problema muy grave y que en particular lo estaba afectando a la UMPA. Y recuerdo que cuando ese tema salió, o sea, fueron las primeras medias de febrero, con el comienzo del año académico, hubo muchos sectores que decían que eso no era así, y empezaron a desconfiar y inclusive dijeron que era mentira. Y nosotros insistimos y empezamos a alzar la voz, y ustedes fueron el primer medio provincial en hacerse eco de este reclamo y también en acompañar el derecho a la universidad pública, no solamente en nuestro territorio, sino en todo el país argentino. Así que chicos, yo en primer lugar quiero agradecerles a ustedes y también sostener la voz de defensa de la universidad pública, no solamente en la radio, el programa de la mañana, sino en todos sus programas y en el diario también, presentando de manera sostenida nuestro reclamo. Y quiero destacarlo porque eso no ha sucedido. Ahora todos abrazan a la universidad pública, todos los medios sostienen y dicen, pero había que decirlo en su momento y ustedes lo dijeron y son un medio que se hacen eco de esas cosas, así que se los quiero agradecer profundamente en nombre de no solamente de la comunidad educativa de la UMPA, sino de los ciudadanos de Santa Cruz que escuchan este medio. Sí. Lucrecia, Y antes que sigas, sí. es verdad que recordarlo es muy bueno, porque en esa época, ¿te acordás que nos preguntábamos, incluso ya en marzo, por qué nadie hablaba del tema, de un tema tan grave educativamente hablando? Y recién ahora como que explotó el tema, que bien vos decías, personas como vos ya lo planteaban en febrero. Tardó todo un proceso, fue en que esto primero se viralice, que mucha gente tome conocimiento y que se geste esta marcha de hoy, ¿no? Sí, primero como dijimos cuando fueron las primeras marchas, la primera marcha que hicimos en Caleta fue para sumarnos el Día de la Mujer, y salió el reclamo, y le dijimos, con el tiempo le dijimos bienvenidos a la lucha, no nos vamos a pelear ahora, pero le queremos recordar que fue a principios de febrero que desde el gremio nuestro, ADIUMPA, y también de distintos sectores de docentes e investigadores de la UMPA, que empezamos a alzar la voz, le dijimos, miren gente, que se corre el rumor que los contratos, que los interinatos a término no se van a renovar productos del financiamiento de la universidad, y fue gracias al trabajo denodado de nuestro gremio y de los compañeros que empezaron a alzar la voz y el apoyo que ustedes nos dieron desde el diario, es que muchas acciones empezaron a llevar adelante en el seno de nuestra universidad para poder explicar lo que estaba pasando, que nos empezaron, inclusive fue tan fuerte el movimiento que se gestó, por eso yo les agradezco, porque fue desde el diario, inclusive pasaron cosas, que nunca las vamos a arreglar, pero pasaron cosas cuando se empezó a decir que algo pasaba, que no empezaron desde el mismo seno de la universidad queriendo desmentirlo, hasta que la papa ardía, las brasas empezaron a quemar y no hubo otra que empezar a decir qué es lo que estaba sucediendo. A tal punto que el movimiento surgió desde abajo y empezó a ebullecer, que las distintas unidades académicas hicieron reuniones para analizar el presupuesto,
se hicieron reuniones para discutir los criterios sobre cómo se iba a resolver este tema, y eso fue muy importante, porque cuando los medios cumplen el rol que deben cumplir, contribuyen a la democratización de la sociedad. Y ahí, de la mano tomo en relación a lo que vos me estás diciendo para decir por qué es importante la marcha de hoy. Porque lo que sucede no es una cuestión presupuestaria solamente, porque anoche, como siempre, dijeron que nos depositaron el 100%, un montón de cosas que ya les voy a explicar a eso, que no alcanza. ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué es importante que los medios contribuyan a la democratización de la palabra? Porque los medios forman parte de la opinión pública. Nos dicen, nos ayudan a pensar con información certera qué es lo que está pasando y cumplen estos roles tan importantes como es que la sociedad se entere y pueda formar parte de lo que está afectándola, en este caso en la universidad. La universidad, en la historia de la humanidad, tiene más de 500 años. Surge en la Alta Edad Media y se construye con el rol de formar a los ciudadanos en conocimientos específicos y dar las herramientas para la construcción del conocimiento. A lo largo de todos esos años, en cada rincón del mundo, se fue construyendo una universidad justamente en busca de poder favorecer la construcción del conocimiento libre y en ese sentido empoderar, voy a traer una palabra del feminismo, empoderar a los ciudadanos para que hagan lo que se les cante. Vos querés estudiar para ser astronauta, bueno, tiene que existir una universidad que te dé las herramientas para que seas astronauta, físico, matemático, docente, porque el conocimiento permite la construcción libre de lo que uno quiere ser. Y la universidad es autónoma en todos los lugares del mundo, justamente porque el conocimiento debe ser construido de manera autónoma y libre. Nadie debe decirnos qué tenemos que pensar ni qué queremos construir. Vos querés ser periodista deportivo, bueno, sé periodista deportivo, pero sé el mejor. Y la universidad te tiene que dar las herramientas para que vos construyas el camino dentro de tu profesión. En este momento, el problema que se está debatiendo es justamente sobre la autonomía en los procesos de construcción de conocimiento. Y el ataque los vamos recibiendo en los recortes en el CONICET, en el cierre en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en los insultos constantes que recibimos en nuestros roles como investigadores. La semana pasada, en el CONICET, hace 15 días, no la semana pasada, quisieron bajar del repositorio de las revistas científicas del CONICET textos que al director no le parecían correctos, porque no le gustaban las palabras que estaban en esos textos. ¿Quién es él para decir qué debe investigar un científico? No es nadie, porque el conocimiento no es de una persona, es de la sociedad. Y si no les gusta el conocimiento que se construyan, los invito a que se pongan a construir conocimiento y debatamos ideas. Entonces, lo que hoy está en juego, y por eso toda la población está saliendo a la calle, inclusive los que no se formaron en la universidad pública, porque encontramos en la universidad un espacio que nos alberga nuestra posibilidad de construcción de proyecto de vida. Miren, yo doy clase, como acabas de decir, Julián, en San Julián, y ahí doy sociología. Y en este momento en San Julián, la mayoría de las materias teóricas se dan en la modalidad virtual, porque no tenemos dinero, digamos, hemos decidido que no gastar dinero en viajes para que los estudiantes centren sus presencialidades en las prácticas, ¿no? Y en la sociología, en la carrera de enfermería, tiene estudiantes de casi toda la provincia, inclusive tenemos en Tierra del Fuego. El viernes, al finalizar la clase, junto con la otra profesora, Miriam Lucero, contamos sobre esta situación, convocamos a los que quieran, digamos, explicamos, les invitamos a, si querían participar, que participen, y mientras hablamos de este tema, las estudiantes y estudiantes empezaron a levantar carteles en defensa de la universidad pública. Y una chica prende su cámara en el medio de una calle y muestra, y dice, yo me llamo fulana de tal, y soy la única estudiante de Tres Lagos de la universidad pública, y si no fuera por la UMPA, yo no podría estudiar enfermería. Pero quiero decirles, yo me emocioné mucho en ese momento, porque ella muestra Tres Lagos. Ustedes saben que Tres Lagos es una localidad muy pequeña, que queda entre Gregores y el Chaltén, que cuesta mucho ir, y que ella, para hacer grupo de estudio con sus compañeros, tiene que ir a Gregores, y si no hay transporte, tienen que irse en auto. Y ella dice, si no existiera la UMPA, yo no podría estudiar, no solamente podría estudiar ni siquiera enfermería, no podría, porque yo quiero quedarme en Tres Lagos, porque en Tres Lagos hace falta enfermeros. Yo no quiero ir a Buenos Aires, quiero quedarme acá. Por esa razón,
por esa y por tantas, porque también tenemos compañeros que estudian, estudiantes que estudian turismo en el Chaltén, y no es porque no van a Buenos Aires porque no tengan plata. Ellos se quieren quedar en el Chaltén porque consideran que es importante que haya profesionales que estudien en universidad pública y se queden en su localidad. Lo mismo tenemos en Deseado, en Truncado, en Rompeter, en Cololcaique. Bueno, esa es la función de la educación pública, que el que quiera estudiar lo que quiera lo pueda hacer en el lugar en el que está. Y hoy nos manifestamos para decirle a quienes consideran que esto no debe ser así, que la educación es un bien de mercado, le decimos que no, que la educación es un lugar para el que nos habita a todos. Por eso es la marcha de hoy, a la que participan múltiples sectores, no solamente los opositores de siempre, como dijiste vos, Julián, recién, sino los que nos vemos interpelados por la defensa de la educación pública. No los opositores de siempre, sino sobre todo los opositores de cuando no son oficialismo también, ¿no? Pero que dicho sea de paso, en muchos casos han tenido la posibilidad, ¿no? La manija y tampoco han sido resolutivos para con el propio sistema de educación pública o no lo han ponderado como lo hacen desde la palabra en los hechos también. Totalmente. ¿Cómo se espera la jornada? Por último te pregunto, Lucrecia, por allí por Caleta Olivia, ¿cómo vas viviendo y percibiendo esta jornada? Bueno, con mucha emoción, especialmente porque me ha tocado hablar de este conflicto, como dijimos recién, desde el día 1. Todos quienes participamos en esto estamos muy agotados y atravesados emocionalmente por todo esto. Hoy a las 5 de la tarde nos convocamos, a las 3 de la tarde en la Unidad Académica Caleta Olivia va a haber clases públicas, que una la va a encabezar nuestra vicedecana, la magíster Viviana Sargiotto, junto con la referente de la Comisión de Género, la magíster María José Leno, y luego nos vamos a convocar a ir a la marcha desde las 5 hasta el Gorosito. Estamos muy contentos porque participan y adhieren no solamente la intersindical, que es con la que nos viene acompañando junto con ustedes, del minuto 1, las organizaciones barriales están acompañando este reclamo, además de los distintos gremios, como siempre, nuestro gremio hermano ADOSAC, que participa de esta convocatoria, pero se han ido sumando distintos gremios. Lamentablemente no hemos recibido adhesión del gremio de petroleros, y esto yo lo quiero decir porque me llama la atención. Todos los gremios de todas las centrales están participando, no hemos recibido ningún acompañamiento hasta ahora del gremio de petroleros en ninguna de las marchas. Sería importante que participen, así como ellos reclaman por el tema del traslado de YPF, también sería bueno que se sumen a esto porque en nuestra universidad participan la mayoría de sus hijos que estudian ingeniería justamente del área de petróleo, y no vemos ninguno de los miembros del gremio petrolero acompañándolos. Estamos a tiempo, la marcha de la convocatoria es a las 5 de la tarde en la Unidad Académica Caleta Olivia, esperemos que allí estén. Han participado distintos referentes políticos. También quiero agradecer el acompañamiento que siempre tuvo hacia nosotros Pedro Muñoz, que fue el primero en elevar una solicitud de reclamo ahí en la Cámara de Diputados. Veremos qué va a pasar, esperemos que la comunidad nos acompañe. No solamente, insisto, porque la universidad es cosa de académicos, sino que la educación es cosa de todos, y como dijimos en cada entrevista, chicos, si la UMPA corre peligro, la que corre peligro es Santa Cruz, universidad creada por vecinos que querían una casa de estudio para sus hijos. Sí, bueno, estamos emocionados, veremos qué sucede, y lo último, cada vez que la universidad salió a la calle en estos 500 años pasaron cosas. La reforma del 18, el cordobazo y el mayo francés. Grandes transformaciones en la historia del conocimiento, así que los invitamos a ser parte de esta historia, y chicos, espero que ustedes también acompañen en Río Gallegos a nuestros compañeros que van a estar allí participando de la marcha a las 5 de la tarde. Gracias, Lucrecia, esperamos imágenes de allí, estamos en contacto. Obviamente. Te mandamos un abrazo. Obviamente. Un abrazo y muchas gracias como siempre por acompañarnos. Un beso. La licenciada Lucrecia Sotelo, docente de la UMPA, dialogaba con nosotros a propósito de esta jornada, marcha en defensa de la universidad pública en toda la República Argentina. Escuchamos Cuarteto de Nos rapidito, venimos con la siguiente entrevista, si todo sale bien, quédate que está picante la mañana de este martes.
Que empiece el juego, Cuarteto de Nos. Piensa que su verdad es todo y lo que opinen los otros no entra en discusión. Sabe que hacen doler sus armas, máximas absolutas, nada que argumentar. Solo creen sus creencias atacando a los demás. Todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza. Su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo el blanco y negro para grises. No hay chance de ganar y no quiere dejar de ver que solo se trata de agua y aceite. Revolverlos solo le hará perder. Que empiece el fuego, que empiece el fuego, que empiece el fuego, que empiece el fuego. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive con... 7 minutos nos separan de las 10 de la mañana en este martes 23 de abril y así de rapidito estábamos, porque la información y las entrevistas están allí pendientes, esperándonos. Agradecemos la espera y trataremos de corresponder porque sabemos que tiene otros compromisos. Del otro lado de la línea telefónica ya está con nosotros para charlar respecto del anuncio sorpresivo o que al menos tomó por sorpresa a algunos en la jornada de ayer. Estaba Pablo Grasso, intendente de la localidad, del otro lado de la línea telefónica, y le agradecemos por habernos atendido estos minutos en la radio de la COPE. Grasso, buen día, ¿cómo le va? Julián de este lado lo saluda. Hola, ¿cómo le va? Un saludo para ustedes y la audiencia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, por suerte, atendiendo, ¿no?, al Sinfín. Imagino que usted también como mandatario comunal, como cabeza del Ejecutivo, a un sinfín de consignas y de problemáticas que se van presentando, de cuestiones por gestionar y solucionar, ¿no? A través de la llegada, recién hablábamos de la marcha que habrá hoy de la universidad pública o en defensa de la universidad pública en nuestro país, como una de las tantísimas consignas que se han abierto de debate respecto de la llegada de Javier Milei al poder nacional. Sí, porque él lo que piensa es lo que está diciendo, ¿no? Él desprecia la educación pública, él quiere que el país no avance en educación, lo plantea, lo dice y lo lleva a la práctica, y hoy va a quedar demostrado que realmente todos los que estamos a favor de la educación pública tenemos que salir. Miren, yo tengo varios ejemplos de todas las peleas que hemos resignado en Argentina y especialmente en la región patagónica. Nosotros producíamos y teníamos la importación de combustible, y antes pagábamos la mitad del combustible de todo el país. Después nos fueron acercando y pagamos igual en todos lados y seguimos produciendo la misma cantidad, y ahora tiene vaca muerta la gran parte de la producción. Lo mismo está pasando con el gas, digamos, hoy, ¿no? Nosotros somos los que damos gas a todo el país, hay subsidios en todo el país y ahora quieren fajarnos con la tarifa donde no vamos a poder pagar, digamos, el trabajador no la va a poder pagar. Y se le suma a este nuevo reclamo algo que no está en nuestra ecuación. Ninguno, si vos le preguntás a cualquiera de los que vos te cruzás si realmente piensan que puede cerrar la universidad, te va a decir que no. Ahora, la realidad es que sí. Si no tenés financiamiento para funcionar, si no tenés para pagar la luz y el gas, si no tenés para poder acompañar el proceso de infraestructura, si no tenés plata o no mandas plata para pagar los salarios a cada uno de los trabajadores, si no tenés la posibilidad de poder tener contención social con respecto a acercar aún más los alumnos a la universidad pública, y lógicamente que ellos piensan solamente en lo privado, y un 30% del país piensa de esa manera, y mucha gente también que lo puede llegar a hacer. Ahora, todas partes
la historia marca que la universidad pública hizo grandes formadores de profesionales en todo el país. Hay que defenderla, hay que ponerle el cuerpo, tenemos que acompañar. Hoy tenemos que estar acompañando a nuestros trabajadores, a nuestros estudiantes, a lo nuestro, a lo que realmente nos identifica. ¿Dónde va a ir el pibe que no tiene la posibilidad de poder estudiar si no es en la UMPA o en la UTN? Dígame, ¿dónde va a ir? ¿Cómo puede ser que nosotros no estemos del lado que siempre tenemos que estar? ¿No? Más allá de unas diferencias políticas que no comparto absolutamente nada, que tampoco trabajé para Milei yo en la elección presidencial y que parte del gobierno lo hizo y que ahora se quiere desplegar. Estas son las consecuencias, la privatización del CRT, la ida de YPF, los 2.200 despedidos en la represa, la privatización o la parte de no financiar más las universidades públicas. Bueno, esas son las consecuencias, ¿no es cierto? La quita de subsidios y el aumento de la tarifa de gas, son cosas que realmente tenemos que juntarnos y que realmente tenemos que movilizarnos para poder defender lo que nos costó conseguir durante muchos años de pelea y de lucha, ¿no? Respecto de la emergencia gasífera, ¿han presentado ya el amparo? ¿Lo hizo oficial usted ayer? Nosotros hicimos 3 caminos. Un camino que es el judicial, que el día de ayer lo presentamos en el juzgado federal, donde nosotros presentamos un recurso de amparo inmediato y de cumplimiento efectivo para que frenar el aumento de gas en la localidad de Río Gallegos. La otra es de juntada de firma en toda la provincia de Santa Cruz para poder contar un poquito en qué consiste la emergencia gasífera. Y la tercera, que es la política, que va atada a la segunda, es la presentación en la Cámara de Diputados de la emergencia gasífera para poder darle las herramientas al Estado que pueda realmente o subsidiar o acompañar o hacer una acción con respecto a para quién gobierna Santa Cruz, ¿no es cierto? Para todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz. Dar las herramientas necesarias de lo político para que pueda acompañar esta iniciativa que realmente va a golpear en el laburo de todos y cada uno de nosotros, en los domicilios, pero no solamente en tu casa, en la mía, en la que están escuchando, que después te vas a sorprender de lo que significa el aumento, sino que digamos, vos vas a tener que destinar gran porcentaje de tu sueldo para pagar la luz y el gas, y tenemos que seguir bancando, ¿no? Que te digan que viste que estamos digamos en pata, que tenemos vereda calefaccionada, que si tenemos frío que nos pongamos campera dentro de la casa, digamos, haremos un poquito, porque así nos sacaron el beneficio del combustible, ahora nos quieren sacar el beneficio del gas, nos quieren sacar la universidad pública, quieren desprenderse de todo lo que es el Estado. Bueno, muchachos, nosotros tenemos que tener un Estado presente, si no el día de mañana yo digo no te voy a levantar más la basura porque no es rentable, no te voy a limpiar más la calle porque no es rentable, no te voy a atender más sistema de atención primaria de la salud porque no es rentable, no te voy a arreglar la calle porque no es rentable, no te voy a faltar la calle porque no me conviene, no es rentable, digamos. Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está? Digamos, entonces son visiones totalmente distintas y ocuparse. Y bueno, el que no lo haga ya ellos. Yo avancé, tuve el apoyo del intendente de Madrid, el intendente de Viedma, el intendente de Comodoro, el intendente de Río Grande, y vamos a pelear por eso. Ahora tenemos el 29 una reunión en Rosario con todos los intendentes de las capitales del país. Ayer me llamó el intendente de la localidad, de la capital de La Rioja, hablé con el de Catamarca, hablé con la compañera de Tucumán, y bueno, es ponernos de acuerdo por lo que realmente necesitamos todos, que es poder defender los intereses de nuestros vecinos que están siendo vulnerados y cacheteados todos los días, ¿no? Intendente, buen día. Hablando de defender intereses o de propender a una mayor integración e igualdad, un importante anuncio se conoció el fin de semana, una actividad en conjunto, un proyecto en conjunto con el intendente Martín Pérez de Río Grande, que es la creación de un espacio para los estudiantes fueguinos y santacruceños o de Río Grande y de Río Gallegos en Córdoba, ¿no? Sí, la verdad que estoy chocha, la tenemos alquilada ya la reservamos, tenemos alquilada, está a 1 cuadra de tribunales, a 6 cuadras de Ciudad Universitaria en Córdoba. Estamos hablando con el intendente de Córdoba también para poder que nos acompañen. Ahora vamos a empezar a armar los listados de todos los estudiantes que están allá, porque no solamente nosotros apuntamos a los estudiantes que están acá, como la universidad pública y por supuesto la carrera de educación física que trajimos a Gallegos, la escuela de arte oficio, la diplomatura que estamos dándole por empleados municipales, sino también aquellos que con mucho esfuerzo tienen la posibilidad de estar estudiando en otras partes del país, que tengan la contención y la mano solidaria del Estado municipal en este caso, ¿no? Y ahora, bueno, comunicarnos con los papás del grupo familiar de los que están en Gallegos, hacer el padrón de los estudiantes de allá y bueno, de a poquito ir mostrándole un lugar
con mucha contención, que pongamos profesionales, más allá de las tensiones lógicas que vamos a tener en las oficinas municipales, ¿no? Sí. Pero sea realmente un lugar para que el pibe pueda ir, pueda estudiar, pueda tener un lugar recreativo, un lugar de contención, un lugar donde pueda realmente, viste que en Sureño generalmente nos juntamos todos. Sí, Bueno, esta sí, es sí. una linda forma de poder estar juntos y poder planificar también y tener una casa de gallegos y grande en Río, en Córdoba. la capital cordobesa, en la capital cordobesa, para que nuestros estudiantes puedan tener un punto de encuentro, ¿no? Una casa maravillosa. Ya la voy a mostrar ahora dentro de poquitos días en las redes, que realmente va a ser muy, muy importante para ellos, pasando también los calores exorbitantes que hay en la localidad, llegando el verano, ¿no? Intendente, ¿cómo está la relación con la provincia? Porque en algo de los que nos llevó ayer, usted lamentaba tener más diálogo con gobernadores de otras provincias que con el de Santa Cruz. Sí, es verdad, si no, ni un WhatsApp. Nada. No. Parecemos dos pibes, ¿viste? Cuando sos pibito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pechás? ¿Viste? No te pasó ni Pero bueno, ni esta Instagram, cuestión infantil, nada. yo no voy a esperar más. No, yo no voy a esperar más. Yo ya está. Yo ya esperé los 30 primeros días con el respeto mutuo que siempre he tenido, que lo tengo hasta ahora. Me llamaron para firmar una solicitada, la firmé. Acompañé todo tipo de reclamos porque yo siempre estuve del mismo lado. No estoy de acuerdo con Milei, no estoy de acuerdo con la privatización, no estoy de acuerdo con que cierren y echen a todo el mundo de los entes públicos de la ciudad de Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz, no estoy de acuerdo con los medios despedidos de la represa, no estoy de acuerdo con la ida de IPF de la zona norte, no estoy de acuerdo con la privatización de ICRT, no estoy de acuerdo absolutamente con nada de lo que está planteando el gobierno nacional y que acompañó el gobierno provincial. Ahora también la realidad marca que no puedo estar esperando que me atienda para poder resolver los problemas que tiene mi ciudad. Y ahí avancé con la emergencia gasífera, avancé por tener las reuniones con diferentes gobernadores para firmar convenios unilaterales en defensa de lo que necesitamos, apoyo de diferentes intendentes para poder hacer las solicitudes para mi ciudad, poder firmar con otra localidad para poder abrir una casa de estudiantes en la provincia de Córdoba, convenios para poder hacer capacitaciones, financiamientos y poder buscar en el orden internacional en esto de ciudades atlánticas para poder desarrollar cada una de las políticas. El 29 un encuentro en Rosario con todos los intendentes de las capitales, donde me llamó y pude comunicarme con el ministro Franco para que él va a ser el que asiste y yo llevar cuáles son mis inquietudes de mi ciudad y de las 23 ciudades capitales del resto de la provincia, del resto del país. Bueno, eso es un poco. Yo me tengo que mover, tengo que resolver el problema. Para eso, digamos, quiero ver qué va a pasar con la obra de cloacas en mi ciudad, que tengo todo comprado. Bueno, avanzar, digamos, no queda otra. ¿Sabés lo que pasa? Que vos, cuando vos tenés el subsidio de transporte público de pasajeros, si la nación te corta el subsidio, la provincia te corta el subsidio, la municipalidad tiene que poner recursos. ¿Qué significa plata? Para que circule y la gente pueda estar mejor con el servicio de transporte público. Si vos tenés el sistema de salud, que hoy lo tenés complicado, porque el sistema de salud provincial lo conocen ustedes y la gente que está escuchando, nosotros tenemos la atención primaria, contratamos médicos, compramos insumos, tenemos medicamentos, eso significa erogación, plata. Nosotros pagamos y cubrimos con dinero municipal la atención primaria de la salud. Cuando vos no tenés una política alimentaria nacional, que el propio presidente no está comprando alimentos para ningún comedor popular de la Argentina, si vos no tenés una política de contención social y alimentaria de la provincia de Santa Cruz, bueno, yo tengo que salir a hacer una visión, una política alimentaria e invertir 100 millones de pesos para poder comprar los alimentos y tener una política alimentaria y sostener eso y salen recursos, financiamiento, plata de la municipalidad de Río Gallegos. Si vos no tenés obra pública, toda paralizada en el orden nacional, provincial, nosotros como municipio tengo que terminar las obras que abandonó la nación, abandonó y no puso un mango, digamos, para los salame mirán que dicen, bueno, seguramente la plata, no, la plata se la quedó nación y no mandó absolutamente nada. Bueno, hay que continuar, porque yo no puedo ponerme en el lugar de criticar a todo el mundo y no resolver los problemas. Entonces financiar lo que es la continuación de la Maradona y la Zapiola, llamar a licitación por el gimnasio nuevo de 900 millones de pesos en la entrada de los barrios de la ciudad, seguir asfaltando los 4 kilómetros y terminar la 22 en la calle en la calle 13, y así, bueno, innumerables cosas. ¿Y sale financiamiento de dónde? De la Municipalidad de Río Gallegos. Bueno, no se puede más, si no acompañan este proceso es muy difícil. Vos fíjate, a mí hoy me contestaron ayer la provincia que no tiene ningún problema con respecto a la cantera municipal. ¿Y para qué me la cerraron? Vos te das cuenta que es una chicana que la gente la termina pagando y yo tuve que gastar 27 millones de pesos en comprar hormigón que lo tengo guardado ahí, que lo ahorré el año pasado comprando para poder usar en el verano, y me la cerraron durante 4 meses de forma arbitraria sin ningún tipo de problema. Yo tuve que gastar
recurso de los riogalleguenses en eso, y yo lo tenía guardado con anterioridad. Esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir y tenemos que resolver. Ahora, ¿qué voy a estar esperando? Yo no puedo estar esperando que pase agua bajo el puente. No, yo tengo que resolver los problemas que me piden los vecinos de mi ciudad, y voy a pelear y voy a hablar y voy a discutir con quien tenga que discutir y pedir a donde tenga que pedir para que la cosa vaya mejor, ¿no? La última, antes de liberarlo, le hago un 2 en 1. Sí. Tiene que ver con ficha limpia, que es esta idea que usted trajo Proyecto de ayer, Rosana. que La sorprendió diputada que Renzi. le dijo Ro, y sorprendió también que haya Rosana. tomado el proyecto. Preguntarle por eso, por un lado, de dónde nace la necesidad de ponerlo en agenda, por un lado, y también le pregunto, aprovecho finalizando, por el peronismo, ¿no? Y por el espacio que pretende reorganizarse a nivel provincial con referentes. Vimos hace poco una foto con Peralta, con Javier Bellón, intendente de Calafate, entre otros actores. Y yo la noche, estuve en la acera, muy buena reunión también con muchos punteros dirigentes políticos de la zona. Sí, es reordenarlo, juntarnos de a poquito. Nosotros el año que viene vamos a presentar nuestros candidatos, y si la cosa sigue así, vamos a ganar las elecciones para poder defender los intereses de Santa Cruz. La política de siempre, de la cercanía, de estar con la gente, de poder resolver los problemas estructurales que tiene la población. Ya está. Nosotros tuvimos hasta hace poquitos días dirigentes que tienen precio. Los dos diputados de las Heras, de Perito Moreno y Los Antiguos, claramente tuvieron un precio que dejaron de lado su forma ideológica para poder hacer un arreglo personal, y esto me hago cargo de lo que digo, para poder cambiarse de caballo cuando se les cantó, digamos, ¿no? Tratando de la estafa electoral a cada uno de los sectores, digamos, y votando sin ningún tipo de problema cualquier tipo de ley o cualquier tipo de idea que tenga que ver, por más desordenada y anticonstitucional que sea, del gobierno provincial. Y bueno, allá ellos. Nosotros tenemos que volver a recuperar la política ideológica de defender los intereses de la gente. Si no sabés lo que pasa, mañana vos tenés que discutir algo para poder defender a la gente. El poder te dice que vos te quedes en el molde y te vas a quedar en el molde. ¿Por qué te tenés que quedar en el molde? ¿Quién va a defender a la gente? ¿Quién va a defender la educación pública? ¿Qué vamos con una cuestión hipócrita a defender la educación marchando adelante y después no hacer absolutamente nada? ¿Qué vamos a hacernos los salvadores de la historia, diciendo que estamos enojadísimos con el tema de la tarifa de gas y no hacemos ningún tipo de presentación? No, hay que ocuparse. La gente necesita respuesta. Bueno, los dirigentes, los políticos tienen que dar respuesta, si no, ¿para qué están? ¿Para qué cobramos sueldo? ¿Para qué le vamos a golpear la puerta para pedir el voto? ¿Para qué hacemos estas cosas? Es para resolver el problema. Malo bien, malo bien. Y esta es la iniciativa también que tuvo la diputada Reyes, me pareció bien, y creo que es el momento adecuado de poder hacer para poder bajar diferentes cosas. Los que opinan mucho y hablan mucho de honestidad con la bragueta abierta, bueno, acá nosotros ponemos a disposición y adherimos a esta problemática que hoy tienen de discusión muchos sectores políticos, para poder empezar a demostrar que realmente estamos como corresponde y tenemos que seguir trabajando de la forma correcta. Y creo que es el momento adecuado de poder hacer con la iniciativa que tuvo la diputada nacional de militarlo a esto en todo el país. En muchas partes salió, mucho beneplácito, estuve leyéndolo en el transcurso del día de ayer y hoy, y bueno, justo ella fue, siempre acompaña diferentes momentos de nuestra ciudad, la veo en diferentes lados, me pareció oportuno también que las cosas buenas las podamos trabajar juntos, y la idea es de ella y la va a llevar adelante, y yo la voy a presentar como corresponde. ¿Pudo hablar, o pudo alguien de su espacio hablar con estos dos diputados que... Mucho le gustó. No, sí hablamos siempre, yo no hablé más. Pero después de eso, después de que se dieron... Le da vergüenza. Y no es para menos, ¿no? Venir hasta Río Gallegos para pedirme por favor que ayude para poder pagarle las boletas, que pueda poder ayudarlo para la cartelería, que pueda poder acompañar el proceso cuando estuvieron en la intendencia en todo lo que necesitaron para poder hacer, y de un día para el otro enterarme por el diario que te traicionan, y debe ser difícil poner la cara después, ¿viste? Bellomo también entra ahí, porque Bellomo estaba en la foto. Por supuesto, sí, por eso te digo, hay algo que después tendrán que explicar ellos. A la gente le tiene que explicar, a mí no, porque eso ya está, ya fue. Ya eligieron otros. Esto es como que yo mañana aparezca, viste, en la foto con los radicales haciendo, firmando la ficha de afiliación, porque perdés sentido de identidad. ¿Qué nos diferencia a nosotros? A nosotros nos votaron por algo diferente. ¿No? Porque si no, yo me pintaría de amarillo, me pintaría de libertario, me tendría y haría política libertaria, pero no, a mí me votaron porque ven algo diferente. Pablo Grasso, la estructura que arma para poder gobernar Río Gallegos. Bueno, tengo que seguir con la impronta esa, no puedo cambiar de forma de hacer política, ¿viste? Esto de la moda. No, es nuestra moda, nuestra impronta y nuestra forma de hacer política, y es lo que nosotros llevamos adelante. Entonces, después que te votan es otra cosa, y bueno, me imagino que la situación debe ser más complicada, ¿no? Tanto en el orden nacional como provincial también, porque cuando vos prometés una cosa y después vas a la práctica y no la cumplís, ¿qué pasó? Bueno, está Scioli, ¿no? Scioli es un ejemplo de eso, ¿no?
Pero Scioli siempre fue igual, lo que cambiaron fueron los gobiernos. Y a nivel, perdón, y a nivel nacional, ¿quién es la referencia del peronismo hoy por hoy, o al menos usted que esté asistiendo? Mucho. Yo tengo relación directa con el gobernador de La Rioja, con el gobernador Kicillof, con el gobernador de San Juan, con el gobernador de muchas ciudades, de Misiones, con muchas ciudades que nosotros tenemos del Billete y Fran, que nosotros tenemos contacto, charlas, debates permanentes con intendentes de muchas partes del país también, intendentes del conurbano que tienen un peso específico muy importante. El propio Pichetto también va a estar incluido dentro de lo que nosotros vemos como futuros armadores de nuestro espacio en el orden nacional. Hay mucho. Lo que pasa es que, bueno, hoy el desorden que ha generado Milei y que la guita no alcance, y la situación es complicada para poder organizar la vida de tu casa. Entonces, primero organizar tu casa y después empezar a armar las estructuras políticas para competir en elecciones, que falta mucho. Intendente Pablo Brazo, sabemos que tiene otros compromisos, así que le agradecemos por su tiempo y por los conceptos. Muchas gracias, saludos a todos. Que tengan un buen día. Gracias por la nota, Chacho, igualmente. El intendente Pablo Brazo, intendente de Río Gallegos, dejó varios titulitos allí en la conversación. Hay un poco de enojo, con la zona noroeste. Sí, varios títulos. La cuestión a nivel nacional, la más esperada, digamos. Se cambian pero de caballo, hijo. Creo que después de lo de Vidal, que no le responde ni un WhatsApp, digamos. Sí. Y esto último, que fueron comprados los dos diputados que se dieron. Le explicamos a la gente, dos diputados del espacio de Unión por la Patria. Sí, Cristian Ojeda y me escapa el segundo nombre. Se me fue el otro nombre, digamos, mientras Juli busca el otro nombre de los diputados en cuestión. La cosa era que, digamos, Unión por la Patria tenía una leve mayoría en la legislatura y Fernando Pérez. Provincial, después de las elecciones, en la conformación de los 24 diputados. Pero de un día para el otro, hace no mucho tiempo atrás, dos de los diputados de Unión por la Patria seguir casi como si fueran Boca River, digamos. Un día tenían la de Boca, al otro día se despertaron y aparecieron en los diarios con la de River, digamos. La Gran León. Claro, la Gran León. Se dieron vuelta de Unión por la Patria y se fueron al bloque de el oficialismo, el por Santa Cruz, de un día para el otro. Nadie entendía nada. Grasso dice que que tuvieron un precio esos dos diputados y que fue un arreglo por Fernando Pérez. Personal, digamos. Fernando Pérez y Cristian Ojeda, exactamente, diputado por Perito Moreno y por los antiguos. Con esa movida, Vidal lo que logró, o el gobierno provincial, es ya sí tener mayoría en la legislatura, y posterior a eso viene esto que dijo Peralta hace unos días, de que ahora la legislatura es una escribanía, ¿no? Sí. Como lo fue siempre en realidad en Santa Cruz. Claro, ¿no? ahora para el gobierno de turno. Claro, Peralta se dio cuenta ahora que es oposición, tío. Exacto. Ahora es la escribanía del otro, del que claro, no está tan bueno como para el otro que cuando era para mí, digamos. Claro. Una cosa así. No es lo mismo, no nos confundamos, no es lo mismo. Así que ahí pasaba la charla, hablamos de ficha limpia, el tarifazo del gas, entre otros temas de la afectación a la propia comunidad de Río Gallegos, pese a lo cual dijo, hay obras que se van a realizar, Polideportivo, calle Zapiola, calle Maradona, calle 22, o sea, pese al ajuste, se continuarán desarrollando estas obras. Habló del tema de la obra de cloaca que está paralizada. Sí. Y para lo cual se va a juntar con Francos. Guillermo Francos, sí, Guillermo Francos, con el jefe de ministros, ¿no? Y dijo la verdad, porque está la obra paralizada y el galpón que se usaba ahí cercano a la UMPA, a la unidad académica de la UMPA, ¿cómo se llama ahora? El campus universitario. El galpón grande, ese hangar, que era operado por helicópteros de ejército, para guardar helicópteros de ejército hace años, y que era de Marina. Ahí están depositados todos los caños de la zona oeste de vinculación cloacal. Claro, de los barrios justamente del oeste. Buen día, mi nombre es Patricio. El déficit de las universidades comenzó este año, parece, porque el año pasado no vi ninguna marcha, dice nuestro oyente. También otro que señala que ahora le reclaman al sindicato petrolero cuando el año pasado les hacían campaña. No sé respecto de qué es lo que dice.
Las políticas públicas y la banca del Estado nos llevaron a estar con un país destruido, y robado por los K, Macri y compañía. Ningún país sale adelante si todo lo banca el Estado. Seamos coherentes, se terminó todo eso, trabajen y recauden para que pueda sostenerse. Cualquiera gobierna con dinero de otro. Dice que se ocupen del día al día de los vecinos, dice Horacio. Otro oyente que dice, díganle al intendente que arregle las calles. Un asco da la cantidad de pozos, si no entiendo mal. Que justamente hay calles que todavía están con bache. Ahí tenés por lo menos una diferencia muy importante desde lo ideológico, digamos, o político, que ayer Milei dijo se acabó el Estado presente. Antes en el audio que lo pasamos dijo que eso no va más, y Grasso hoy dijo que el Estado tiene que estar presente, digamos. Son claramente dos ejemplos de dos tipos de conducción política diferentes respecto de el manejo de las finanzas del Estado, básicamente. Hasta donde un Estado se hace presente o no, o financia diferentes cuestiones o no, digamos. Y una concepción ideológica. En este contexto, la universidad pública es un punto para el debate respecto a eso. Y es hoy el tema del día. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 17 minutos. Un oyente, Mariana, nos enviaba un audio respecto de la universidad pública. La escuchamos antes de ir a una nueva pausa. Hola, buen día. Yo quería aclarar el tema de la marcha universitaria. La marcha universitaria es una manifestación política, ¿no? Porque estamos reclamando, ¿no?, las políticas nacionales de financiación bestial a las universidades, que afecta el derecho de cada uno de los argentinos que tenemos de tener una educación pública, gratuita y de calidad. Que no es lo mismo decir que es una marcha partidaria, ¿no? Porque ahí ya es un partido político. Que en la marcha vayan representantes de partidos políticos, eso no hace partidario, porque todos estamos de acuerdo que es lo que se está reclamando. Cualquier manifestación que realicen las organizaciones sociales, que organicen los trabajadores o que desarrollen los universitarios, son políticas, porque lo que se reclama son acciones políticas de acuerdo a los puntos objetivos que tengan cada uno de estos sectores. Por eso me parece importante es eso. Todas las manifestaciones son acciones políticas, ¿no?, de reclamo, se están pidiendo eso, y otra cosa es hacer política partidaria. Ahí pasaba Mariana, a quien le agradecemos su aporte también en la aclaración de por qué es política, pero no partidaria la manifestación de esta jornada. No debe, en realidad sí, pero no, digamos, porque es política, claramente todo es política, sí, ¿no?, en este contexto. Exacto. La cuestión es que la política partidaria está metida desde el momento que van a estar participando Sergio Massa, Kicillof, Máximo Kirchner, sí, digamos, entonces ahí... ¿Qué fue la Universidad de Belgrano? Hay política partidaria, digamos. Sí, esta gente que es obvio igual que... Se entrometen esto para ver si pueden sacar una tajada para ellos de este reclamo. Pensando en Está la CGT también, claro, digamos. Igual hay que darle un punto al contenido ideológico, ¿no? Porque acá también hay una discusión de fondo que algunos partidos, de hecho de la UCR, Jacobiti también, que es vicepresidente, Lustó, se mostraron a favor de esta situación, sí, pero es cierto lo que dice Fernando, que hay quienes están pretendiendo llevar agua a su molino. Otra cuestión distinta o aparte de estar de acuerdo o no con la movilización, sí, cuando sean gobierno. Acuérdense también, porque seguramente la política y la vida política es larga, cuando les toque, claro, no, invierta. Porque hay igual mucha hipocresía, como la de el expresidente Alberto Fernández. Sí. Hipócrita. El otro día saliendo a anunciar que va a acompañar desde Madrid, mentiroso, desde Madrid. Fuiste presidente, fuiste profesor en la UBA y no acompañaste, no le diste, no... al regañadiente le dio un presupuesto a las universidades cuando era... Y sí hubo marchas el año pasado, claro, varias,
Pero más que nada era en ese entonces por cuestión de paritaria, ¿no? Costaba sacarle un peso a Alberto Fernández para sueldo, aumento de sueldo de docente y no docente, un montón. Sí. Y de hecho costó y no llegó a cubrir la inflación, básicamente. Totalmente. Robertito Acosta dice, a seguir compañero, grande Pablo Grasso, siempre con los humildes. Jorge Achimón también, que es funcionario del municipio, si no me equivoco, poniendo la cara para pelear por la comunidad de la capital santacruceña. Eliana Zacari también dice, siempre con la posta Pablo. David Velázquez dice, vamos Pablo, siempre gestionando para los vecinos. Y ese es mi gran intendente, dice Adriana Liquín. 11 de la mañana, 22 minutos. Esto es Arriba al Día en la radio de la COPE. Puedes comunicarte con nosotros al 1551 60 51, pedirnos música, mandar saludos, feliz cumpleaños, cantarte una canción a capela, lo que quieras hacer. Está abierto, salvo insultarnos. Está abierto el micrófono para que te expreses. Pero ahora la que se va a expresar es la música. Brian Álvarez dispone que continuemos este espacio y enseguida seguimos hacia el mediodía con vos en la 100.9. Nadie resiste mistakes, cambiar el blister para haters y fakes. Viste el mister, tus mistakes. Te viste cuánto gente dice que no resisten a la contra la desviste mis pies. Los veo atados al teclado metal, sujetados al teclado y no has estado mentales. Va a atormentar el factor que traen. Bati y Ronaldo acabaron de entrar, dos en tu cancha, desde el local. Freestaleos oscuros, mis rapeos oscuros, que escuchen esta mierda mientras le pateamos el culo. Zigzagón el mismo hasta que tagueo el mundo. Ataco con verdades, así te masacro el rumor. En mi ciclo el verso se retuerce en vivo. Cada vez que escribo activo mi sector sentido. Rivales te elimino solo con tomas de giro. Underground listen, mi boca es una desert eagle. ¿Cuál hay? Que entramos los patadas samurai. Estuvo bien jodido como Casey con Sohai, como el indio con Sky, Leo Messi para Román. No sale bien pesado, no tenemos versión live. Una cuota de ego, pero el doble de huevos para reírnos de lo malo y que se nos vaya el miedo. Mostrando trucos nuevos, nos educo en el juego. Quedaron como nenes, están contando con los dedos. Trampa de barrio, meto aire en la bombolla. No sale todo bien, corte cantando en la ducha. Rap para los fachos, piedrazo para la patrulla. Llegaron los legales, los guachos y Volando como un índigo, contento con lo mínimo. Se sabe quién lo traigo en los olímpicos. Que me escapo de los dígitos, trato de los vividos. Pinto de a cuatro, mi retrato anímico. Es verídico, gente mi yo. Un espacio de creación llamado jeroglífico. Estereoquímico que me guió y no me eliminó. Desde de la data que atrapa en lo rítmico. Iba de black man, libero wild. Porque no hay plan, guy, white guys con mi white guy. Yo puedo ver la reina. Se me cayó en el ángulo, guacho, puede buscarla. Esta es mi sede, es que nací de ser tres, joven bandidos y ley. Esta es mi sede del game, es que nací de ser tres, joven bandidos y ley. Guay, estoy demasiado loco para que me entiendan la mierda que traigo. Busco respuesta, pero que esa mierda me cuesta porque vivo hablando. Con la toma, con lo que se queda, no lleno la boca con lo que se pueda. No nos tumba nada, vinimos a dar pelea, nunca nos costó un carajo nada contra la marea. Hey, yo, Roman, recién me entero que no puedo delirar, que me tengo que cerrar en un flash elemental rapero. No quiero ocho buenos, yo de la gilada que impusieron. Acá la industria nacional, por picarla en un penal, todo mal, rey del potrero. Esta es mi sede del game, es que nací de ser tres, joven bandidos y ley. Esta es mi sede del game, es que nací de ser tres, joven bandidos y ley. Rama. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Federación Patronal Seguros.
Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Se viene el primer bingo del Gran Bingo Diga Sí al Alsec 2024. No te lo podés perder. En la primera partida, 1.500.000 pesos. En la segunda, 2 millones de pesos. En la tercera, 2.500.000 pesos. En la cuarta partida, 3 millones de pesos. En la quinta partida, un espectacular Renault Logan 0 kilómetro, más 600.000 pesos para la inscripción. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguilo en vivo por nuestras redes sociales o por Canal 9. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. En La Anónima, las ofertas más frescas.
30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. ¿Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966-702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Kennedy.Río Gallegos y Facebook, Kennedy-Río Gallegos. Te esperamos. El rock argentino es una declaración de identidad. Rockea con la esencia rebelde de nuestra tierra. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2024. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. En cualquier escenario, el rock argentino es la banda sonora de toda América. Acá, la música es un acto de libertad. Otoño 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte.
Pequeños genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Esto es Arriba al Día y continuamos aquí siendo las 11 de la mañana 40 minutos. Enseguida vamos a citar a Karina Taverne, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, para saber qué sucede en la ciudad, en las calles de nuestra ciudad particularmente. Y para citar otro testimonio respecto de el día de la fecha y la consigna de este martes 23 de abril, vamos a
a citar una nueva voz en la mañana de hoy. Va, no es nueva, pero sí en lo que va de la mañana. No la habíamos citado en lo que va de la semana. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, habló respecto de la manifestación que tendrá lugar hoy en horas de la tarde en todo el país. Buen día. Bueno, ¿cómo va a ser el día de hoy? ¿Cómo lo han hablado, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se va a movilizar y si es que se va a aplicar el protocolo antipiquet? Bueno, hoy vamos a cuidar a los estudiantes Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano. Vamos a ir a cuidarlos para que sigan tirando de la cuerda, sigan generando una situación de tensión en un país que necesita levantarse. La verdad es que en los últimos días se le ha dado un presupuesto importante a las universidades, y el otro tema es que todos los sectores de la sociedad, todos, absolutamente todos, están necesitando tener un presupuesto menor, porque todos necesitamos salir de la crisis brutal que la Argentina está. Entonces, es necesario que todos los sectores comprendan el momento histórico. Ayer lo dijo el presidente bien clarito. Ayer el presidente dijo, necesitamos tener déficit cero, bajar la inflación para comenzar a crecer. Y ese camino no se tuerce, más allá de los Massa, de los Kicillof, de la CGT, de la CTA y de el elenco estable que hoy se va a movilizar. No importa cuántos sean, porque hay millones de estudiantes que comprenden muy bien lo que el gobierno está haciendo. El temperamento será el del 24 de marzo, se va a permitir que todos circulen porque va a haber estudiantes, va a haber médicos, va a haber de todas las universidades públicas, además de los movimientos sociales, sindicales. ¿Cuál va a ser el temperamento? El temperamento va a ser siempre respetar el protocolo que hemos planteado en el marco del tipo de marcha que encontremos hoy en la calle. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Va a coordinar con el ministro Wolf? El plan de trabajo es un plan de trabajo que lo tenemos, es de las fuerzas federales y no es público, y estamos coordinando con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Le hace ruido que esté en Axel Kicillof y Sergio Massa, pensando que estuvieron en el gobierno anterior y justamente el presupuesto de las universidades estuvo congelado desde 2022? Sí, me parece una falta total y absoluta de responsabilidad, de asumir que el país necesita salir de la crisis permanente en la que ha vivido años, años y años, que nos ha llevado a este nivel de pobreza. Entonces, queremos salir de la pobreza, queremos encontrar un camino, y lo único que te hacen es bloquearte el camino. Pero vamos a seguir adelante. Este es un auto sin marcha atrás. Gracias. ¿Creen que van a generar incidentes? Es una marcha compleja. Es una marcha donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al gobierno. Así que tenemos ciertas precauciones respecto a cuál es el objetivo final. Más allá de estudiantes, de profesores, que puedan pedir por su presupuesto, como tantos sectores lo hacen, sabiendo, y yo llamo también a la reflexión, sabiendo que el país entero está en un momento en el que debe de ajustarse para poder salir adelante. Esto también lo saben los profesores y los estudiantes. ¿Preocupa que haya esperado? Es una marcha rara. Hay demasiados intereses que se juntan. Gracias. especial con el presidente? Bien, ahí está, la palabra de la ministra de Seguridad. Es una marcha rara, hay demasiados incidentes que se juntan, dijo Patricia Bullrich respecto de la jornada de hoy, de la movilización que tendrá lugar en toda la República Argentina y en las principales ciudades, como por ejemplo en Río Gallegos, obviamente también. Hay una cosa que es totalmente falsa, que dijo Bullrich y lo sabe, y es que dijo que hay muchos estudiantes, no sé si muchos o miles, dijo, que comprenden lo que el gobierno está haciendo con las universidades. Eso es totalmente falso, porque el 100% o el 99%, bueno, de los estudiantes de todo el país están defendiendo la universidad pública, sabiendo que así como está, no se puede garantizar el ciclo electivo para empezar. Entonces, hay cosas que es obvio que las va a defender o que habrá una defensa, porque es parte del gobierno, pero hay cosas en las cuales se tienen que limitar a la hora de declarar. Y después la otra cuestión, esto que decimos, esto que formen parte
Massa, Kicillof, Máximo Kirchner, le da pie al gobierno de escudarse en esa cuestión para no hablar de lo importante, ¿no? O no discutir lo importante. Tal cual, totalmente de acuerdo con lo que expresás, Fernando. Pero bueno, en definitiva habrá que ver qué es lo que hacen las fuerzas dispuestas por Patricia Bullrich, coordinadas con Waldo Wolf, que es hombre del PRO y que es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que será donde seguramente esté puesto el principal foco de atención en la jornada de... La Secretaría de Santa Cruz tiene participación activa en la marcha de hoy en Capital Federal. Ha viajado gente en colectivos de mirá. diferentes gremios hacia allá para participar, más allá de lo que se haga acá en Río Gallegos o en Santa Cruz, de lo que suceda hoy allá. Perfecto, no tenía conocimiento al respecto. Veo muy activa por dicho gremio o por dicho espacio a la bancaria, a Griselda Fábregas particularmente. Ella, por ejemplo, va a estar allá. Perfecto. Bueno, estaremos atentos entonces. Vamos a citar los móviles o a nuestra compañera, el trabajo de nuestra compañera Karina Taberne. Porque está en vivo, en un ratito vamos a esperar que termine, si te parece, Brian, y ahí la convocamos porque está justamente hablando respecto de una de las noticias del día que tiene que ver con la vida de este niño de 8 años que fue atropellado en Barrio Marina y que ha quedado en un gravísimo estado. Yo tengo una internacional que la verdad es un horror. Ustedes, todos nos acordamos cuando comenzó el ataque y toma de rehenes en el sur de Israel, en cercanía a la Franja de Gaza. El 7 de octubre fue. 7 de octubre, claro. Ya se va a cumplir un año. Con los combates, después vino lógicamente lo que era la contraofensiva israelí, la respuesta israelí. Y se conocieron en las últimas horas algo horroroso, es el hallazgo de al menos 310 cadáveres en fosas comunes en el sur de la Franja de Gaza, tras la salida del ejército israelí. Fosas comunes en el patio del hospital Nasser, ubicado en la ciudad de Yan Yunis. Este martes se actualizó el número de cadáveres lamentablemente exhumados de las distintas fosas comunes que estaban en el patio del hospital Nasser, en la localidad de Yan Yunis, en la zona sur del enclave palestino. Y esto es lamentable y esto muestra nuevamente lo brutal de la guerra y lo brutal de esta represión de la fuerza de ocupación israelí, ¿no? Lógicamente después nada justifica los hechos de violencia que se dan contra el Estado hebreo, pero lamentablemente 310 cuerpos en el patio de un centro médico, fosas comunes, así que el horror de esta guerra, ¿no? de este conflicto. Sí, de la guerra que continúa también en esa zona, ahora abiertos otros frentes. Claro, 34.000 gazatíes. Gazatíes son los habitantes de la Franja de Gaza, han muerto en este conflicto. Miren este dato, el 72% son mujeres y niños, y unos 77.000 han sido heridos. Estos de acuerdo al Ministerio de Sanidad del Hamas, ¿no? Y entre los muertos hay 30 niños por inacción. Los números de esta guerra, ¿no? Paso un aviso parroquial, Sí. porque hoy abre un nuevo local para hacer ejercicio. Es Zona Fitness, que forma parte de lo que ya es Zona Deporte y Zona Gym. Si es fitness me convoca. Claro, porque esto es en España 131, antes de llegar a... Acá nomás. Acá derechito. A la Zona Deporte, básicamente. Ahí antes de llegar a la esquina, en estos locales nuevos que abrieron sobre España. Sí, antes era un al patio fondo, de depósito, ¿no? Claro, donde era el depósito ahora está Zona Gym. Y ahora, adelante de eso, justo adelante abrieron, estaba viendo el cartel que lo pusieron hoy, porque abrió hoy, se llama Zona Fitness, y tienen pruebas gratis durante estos primeros días de apertura, ¿no? ¿Nos lo estás contando por algo en particular?
No, en Ah, principio es una bueno. cuestión que un emprendimiento que, quiero bueno, que me emprendimiento tiren ya. directa, Sí, además para que puedan ir a probar porque es gratis. Digamos, a las 15 va a abrir, hay clases de funcional. Buenísimo. A las 16 Gap. A las 17:15 Pilates Flex. A las 18:15 no sé, Hatha Sí, Yoga. ¿será? Hatha Yoga, Hatha sí. Yoga. O Y Ashtanga. a las 20 boxeo recreativo. Y bueno, clases gratuitas de prueba para los que quieran ir en esta apertura de lo que es Zona Fitness. Y después un WhatsApp para anotarse previamente porque hay cupos Claro. limitados con clases personalizadas. Para poder coordinar. Así que los que quieran probar. Perfecto. No es una indirecta a nadie en particular. Ajá. Ninguno, tampoco, mucho menos a los que prometieron que si ganábamos el mundial iban a empezar a hacer ejercicio. No, ni Pero idea. bueno. ¿Quién fue? No sé, hay un integrante de quién, de Nuevo Día, me parece. Más difícil que la paz en la franja de Gaza, cheta. Sí, sí. Che, vamos a hablar con Reyes, se supone. Sí. Entre otras cosas, hay un proyecto nuevo Con en Rock. el que están trabajando. Que Josan. incluye, hay un pedido para ampliar las condenas por corrupción y que los que sean efectivamente condenados, la condena incluya que pierdan los años de aportes jubilatorios. Mira. Esto lo ha presentado la diputada Roxana Reyes, para que todos los funcionarios públicos que Sí. resulten condenados por corrupción pierdan los años de aportes jubilatorios correspondientes al tiempo en que cometieron los delitos, ¿no? Como funcionarios. Lástima que no salió antes, si no, Josecito López todavía iba a estar, iba a tener que cumplir unos años más de trabajo, de aporte. Yo me lo he ¿no? cruzado en el súper. El tipo ya que lo nombrás. está libre y es emprendedor, además. Y vive acá en Sí. Gallego. Ah, sí. Mira vos. Obviamente no será con su nombre, ¿no? Loco, y una segunda oportunidad, reinserción. Tiene una fábrica de bolsos. Mirá vos. De catapulta para bolsos. Che, nos vamos a la calle con Karina Taverne, desde el barrio Belgrano, casi Marina. Las novedades de la mañana, de esta triste noticia policial que confirmaba Fernando en el inicio de la jornada y que es la nota número 1 del diario Nuevo Día hasta ahora. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a esta transmisión. Estamos en contacto con ustedes en esta mañana fría, gris. Hasta recién caían algunas gotas. Y llegamos hasta la calle Prefectura Naval al 500. Estamos frente al lugar donde el día jueves pasado, lamentablemente, un hombre de 25 años al mando de un Ford Falcon en pésimas condiciones atropelló a una criatura, un niño de tan solo 8 años que hoy está peleando por su vida. Fue en el lugar que estamos mostrando, lamentablemente, donde se produjo, señora, buen día, este hecho. Acá hay una vecina, vamos a acercarnos. ¿Cómo le va, señora? Buen día, disculpe la molestia. Está en estado muy crítico el niño. ¿Usted estaba aquí en su casa cuando ocurrió este hecho? Vi cuando estaba la cantidad de gente ahí nomás. Y de ahí dije, ¿qué voy a ir a mirar si no puedo hacer nada? Porque con eso puedo caminar. Claro, usted usa el andador. Sí. Me sentí triste porque era un niñito tan bueno. Él no sé de dónde sacaba comida y le traía a esos perritos que andan ahí y les daba. Y yo siento mucha pena. ¿Por qué? ¿Por qué por una persona tan irresponsable pueden pasar estas cosas? Muy triste. Realmente es muy triste. Duele mucho. Porque yo no sé, fuera hijo mío. No, que la llamen 5 porque va a tardar un toque más el móvil.
suelen pasar por aquí a gran velocidad los vehículos en esta... Tenía costumbre ese tipo del Falco. Esa hora, 3, 4 de la mañana, pasaba para arriba, iba y pegaba la vuelta y volvía para abajo. Sí. Eso es lo que recién nos contaban algunos vecinos que... Mi hija vive en la planta alta arriba y abrían la ventana a mis nietas y lo miraban. Y era él del Falco Rojo. Claro, ya lo conocen todos los vecinos. Todos lo conocen. Ni caño de escape le tenía esa porquería de auto. Claro. Nos decía que ni luces tenían, eso nos decían los vecinos. Luces, sin luz. Sí. Por eso digo yo, una persona tan desubicada, tan irresponsable, ¿cómo lo pueden dejar así? Andar de esa manera. Yo de la policía me lo hubiese llevado, pero no sé cómo me lo habría llevado. No, lo dejaron que se pare. Hace falta que se pase esto para que se tomen medidas, ¿no? Lo primero que uno piensa. Sí. Y tiene que tomar medidas la policía en esto. Porque no puede ser. No puede ser que una criaturita está empezando a vivir y por un irresponsable pierda su vida. Gracias, señora. Muchas gracias. No, ni de qué. Gracias. Una vecina que hablaba con nosotros. Queremos, ahora vamos a detallar. El niño está atravesando horas críticas realmente. Está peleando por su vida. Y lo que les podemos contar es que el jueves pasado, alrededor de las 8:30, 9 menos cuarto de la noche, este Falcon en pésimas condiciones, según lo vimos también en las fotos que luego sacó la policía, y también nosotros estuvimos hablando recién con vecinos, lamentablemente varios de ellos no quisieron dar su testimonio, como esta señora que gentilmente nos habló, pero el Falcon venía circulando por Prefectura Naval en dirección a Ramón y Cajal. Acá justo llega personal de la policía, entendemos que son de accidentología. Justo nosotros estamos aquí con el móvil de Nuevo Día y les podemos mostrar a ustedes esto es lo que les íbamos a describir. El auto venía circulando por Prefectura Naval con dirección a Ramón y Cajal, y a la altura de donde está el móvil de la policía impacta al menor de tan solo 8 años. Según nos dijeron, lamentablemente el golpe fue tan fuerte que el niño voló varios metros. Incluso algún vecino nos decía que había impactado contra este otro auto que estaba estacionado acá. Y fue atendido por un vecino que vive en esta misma cuadra, que fue quien lo atendió, lo socorrió, pero que fundamentalmente ese vecino no quiso, habló con nosotros pero no quiso salir al aire, y lo que nos decía era que se encargó fundamentalmente de no moverlo al niño para que llegue la ambulancia. Respecto de lo que ustedes nos están diciendo sobre el estado en que se encuentra el menor, queremos decirles que recién nosotros estuvimos en comunicación y haciendo varias averiguaciones. Se había hablado de una situación, de otra. Como les decíamos, el niño está
atravesando horas críticas. Ahora voy a mover un poco el micrófono porque quería comentarles, porque lo tengo anotado para no decir algo que no corresponde. Y en referencia a esto, lo que nosotros pudimos averiguar recién con el móvil es que el nene de 8 años que fuera atropellado el jueves pasado y que está internado en la UTI, en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional de Río Gallegos, tuvo politraumatismos de extrema gravedad que lo llevaron a tener múltiples complicaciones, todas refractarias en su tratamiento. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente el niño no ha respondido favorablemente a los tratamientos que se le han aplicado. Tiene golpes y hematomas en el hígado, también en uno de sus riñones. Tiene severas contusiones en el cerebro que le han causado un edema cerebral que ha sido imposible de controlar. Por eso estamos informando que está peleando por su vida y que está en estado muy crítico. Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día nos trae la información de primera mano. Allí, único medio me parece, trabajando en el lugar de los hechos. Barrio Gaucho Rivero, corregimos. Esto es Prefectura Naval, entre José Ingenieros y Ramón y Cajal. De hecho, allí mientras ella estaba realizando el móvil, hay un trabajo de pericia que están desarrollando dos policías, dos efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz, en esta situación realmente muy lamentable a la cual asistimos y que te contamos en Nuevo Día. La cuestión es ahora ver qué pasa con el conductor, que en una primera medida fue, en el momento que sucedió todo, fue trasladado inmediatamente a la comisaría quinta para evitar el linchamiento. Después quedó libre porque a las horas ya se estaba publicando que obviamente fijó domicilio y estaba libre, y ahora tiene que afrontar un proceso legal bastante complicado. Sí, y también el relato del testimonio de una vecina. Realmente. Que contaba, viste, que sí, era habitual su accionar al conducir, digamos. Sí, lo decíamos que los vecinos ya lo conocían del barrio, que era un tipo que andaba fuerte siempre. Sí, no extrañó. De hecho, la vecina allí nos lo contaba a través del micrófono de Karina, que era además un niño que le daba de comer a los perros del barrio y demás. Así que realmente triste, y obviamente ameritará que la justicia tome las determinaciones que corresponden ante la vida de alguien que recién la estaba comenzando, ¿no? Y se la han arrebatado. Última pausa de la mañana. Si todo sale bien, vamos a hablar con la diputada nacional, Roxana Reyes, legisladora de la Unión Cívica Radical, a propósito del impulso de su proyecto de ficha limpia. La gente que mejor, lejos de tu corazón, puede desarmar, sabe hackear tus sentimientos, las horas que tiras, intentando descifrar lo que hiciste mal o que se rompió así en sus cabezas. ¿Para qué te
mejor, lejos de tu corazón. Sabe apuntar bien su munición en tus cristales. ¿Para qué tu obsesión? Las personas casi nunca cambian, siempre están peor. La gente quiere mejor, lejos de tu corazón. Busca lastimar, sufres si avanzas, trata de eclipsar. Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio. Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Continuamos en Arriba el Día de la Mañana de este martes, ya mediodía en realidad, 8 minutos pasan de las 12 del mediodía en una jornada en la que te hemos contado de todo, Hemos pasado por el ámbito policial, obviamente por el político, por el educativo universitario y ya hacia el cierre de esta propuesta vamos a hablar con la diputada Roxana Reyes, con la doctora Reyes que está del otro lado de la línea telefónica y con quien vamos a hablar en principio como disparador de la propuesta con la que ayer sorprendió de alguna manera el intendente Grasso al tomar justamente una idea que ella impulsa, que es ya una ordenanza que rige en Puerto San Julián, por ejemplo, para citar una ciudad cercana, que tiene que ver con la ficha limpia, que es que todo aquel candidato o funcionario electo no tenga antecedentes penales y no haya sido condenado en tal caso por ellos. Diputada Reyes, muchas gracias por atendernos. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, desde Nuevo Día la saludamos y le agradecemos. Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, en principio ayer la tomó por sorpresa esta propuesta, ¿es así? De Grasso de impulsar un proyecto de su autoría, citando, ¿no?, que en este caso la defensa debe ser en conjunto y de la mano de las ideas, más allá de los nombres o los partidos políticos. Sí, claramente me tomó por sorpresa, la verdad que yo no me lo había comunicado antes, yo concurrí al acto con motivo del aniversario del Consejo Deliberante y en esa oportunidad, bueno, me anticipó minutos antes que iba a anunciar que se iba a impulsar el proyecto de mi autoría de ficha limpia. Ustedes saben que no es de ahora, que llevamos años impulsando este proyecto. Primero logramos que se sancionara en San Julián, en Perito Moreno, en Deseado.
La verdad que es súper importante que quienes dirigen los destinos de cada una de las provincias, localidades, no sean personas que estén condenados por delitos de corrupción o delitos graves, ¿no? Y entonces impulsar la ficha limpia en Río Gallegos lo habían mandado a archivo, ya lo había presentado el bloque de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica ARI, lo habían presentado varias veces y había sido llevado a archivo. Así que si ahora hay voluntad política, entiendo que de todos los concejales, podemos pronto celebrar que tengamos esta herramienta, que en definitiva lo que va a llevar es que gente que esté condenada en primera instancia, que no haya que esperar que llegue a la Corte Suprema y que tengan 70 años, ¿no? Sino que esté condenada en primera instancia por corrupción, no puedan acceder a cargos electivos. Esto está hablando de cargos electivos y además cargos de funcionarios municipales como secretarios, directores, jefes de departamento, asesores, jefes de faltas, demás, juez de faltas. Doctora Reyes, ¿tiene solamente que ver con cuestiones de deberes de funcionario público, de corrupción, o también hay algunos otros delitos que sean contemplados a la hora de entender la ficha limpia, como por ejemplo delitos contra la integridad sexual, entre otros? Bueno, nosotros hemos incorporado delitos de femicidio, violencia de género, abuso sexual. Generalmente así, digamos, para simplificarlo, se habla de delitos contra la administración pública, malversación de caudales, cohecho, y exacciones ilegales, todos los delitos que tienen que ver con el manejo de lo público, pero obviamente que también incluye todo lo que tiene que ver delitos contra el género, abuso sexual, y todos los que se incorporen en el Código Penal o las leyes especiales que sean en cumplimiento de convenciones internacionales de las Naciones Unidas sobre corrupción y todos los convenios internacionales, ¿no? Doctora, también hace un ratito nos llegó una información de un proyecto que presentó usted para que todos los funcionarios condenados por corrupción además pierdan los años de aportes jubilatorios durante el periodo en el cual hayan cometido el delito o hayan implementado o desarrollado esa corrupción. ¿Nos puede ampliar un poco ese proyecto? Sí, mira, en definitiva, en otras palabras, mi musa inspiradora ha sido José López, ¿sí? La verdad que me inspiró. Y me están inspirando también algunos vocales del Tribunal de Cuentas, ¿no? En esto tengo la mirada que tiene Fabián Leguizamón, que acogerse a los beneficios de la jubilación para evitar un yuri. La verdad que si a mí me hacen un yuri por mal manejo o mal cumplimiento de mi función o por no controlar, lo que hago es enfrentar al yuri, ¿sí? Y demuestro que soy inocente y no me jubilo. Me jubilo después, cuando ya hemos terminado. Con lo cual, banco totalmente la postura de Fabián Leguizamón, que dice que no hay que escaparse a través de una jubilación, sino que hay que enfrentar las denuncias y demostrar que uno es inocente. Para nada me parece un acto de grandeza, una renuncia para acogerse a la jubilación cuando hay un pedido de yuri, ¿sí? Y bueno, y lo que no quiero es que José López y gente como José López utilice el tiempo que estuvo delinquiendo contra nosotros, ¿sí? Porque manejaba recursos públicos y lo condenaron por corrupción. Entonces el tiempo que estuvo delinquiendo contra nosotros, después va a venir a pedir que se lo certifiquemos para que le demos la jubilación y encima le paguemos una jubilación. No, hay algo que está mal. Entonces, la verdad que me han acompañado muchísimos diputados nacionales y lo vieron perfecto, y recibí un mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde me dice: esto es excelente, Roxana, el ministro de Justicia me dijo lo mismo, y realmente creo que lo tenemos que hacer. No puede ser posible, están delinquiendo. Los años que están delinquiendo le pagamos el sueldo. Después, los condenan por haber cometido delitos contra nosotros, porque la administración pública, los delitos contra la administración pública son delitos contra, es la plata que falta en las escuelas, en las rutas, en los hospitales, en gasas, en todo lo que falta, ¿sí? Estuvieron delincuentes, y después vienen y piden que certifiquemos que estuvieron delinquiendo durante ese tiempo para que los jubilemos. Esto es increíble, o sea, creo que se tiene que votar por unanimidad esta ley y se tienen que adherir todas las provincias. Diputada, buen día. Héctor lo saluda y le quería consultar, ¿cuál es lo que percibe usted en cuanto a la aceptación del ficha limpia en la provincia de Santa Cruz? Bueno, mira, primero y fundamental, creo que
ya avanzando, si se aprueba por unanimidad, que supongo que será así, con esta decisión política del intendente que instruirá a sus concejales. Sé que la concejal Daniela D'Amico lo ha presentado Leonardo Roquel y lo va a volver a presentar, con lo cual nosotros tenemos la posibilidad cierta de que sea ordenanza en Río Gallegos. Ya es en San Julián, ya es en otras localidades, Perito Moreno, Puerto Deseado. La verdad que ya los diputados provinciales tendrían que pensarlo en agenda. Yo espero que el vicegobernador, que no me queda ninguna duda que está en su agenda, lo impulse desde la Cámara de Diputados, el gobernador también, y podamos tener ficha limpia en Santa Cruz. Sería un avance institucional muy importante, y fundamentalmente que sea que con la condena de primera instancia ya no puedan postularse a ejercer estos cargos. ¿Sí? O sea, creo que bueno, y además estoy esperando otra manifestación de la Cámara de Diputados, que es alguna manifestación, cualquier manifestación, pero que salgan del silencio sobre el tema de Jorge Zuluaga. Ayer el comisionado de Fomento fue ya ratificado que va a ir a juicio oral por abuso sexual. Es comisionado de Fomento. Alicia Kirchner nunca dijo nada. Los diputados del Frente de Todos, de Unión por la Patria, mandaron archivo al proyecto que pedía que sea separado del cargo, y yo te pregunto, un docente que está en juicio oral y procesado, confirmado en cámara por abuso sexual, ¿puede el docente estar frente al curso? De hecho, se lo separa. No puede, ¿no? inmediatamente, sí. No puede. ¿Y por qué tiene más privilegios? ¿Por qué tiene más privilegios un funcionario público como Zuluaga por encima de un docente? Entonces, cuidamos a los chicos cuando el docente está denunciado por abuso sexual, pero no cuidamos a los chicos y a toda la comunidad cuando lo tienen con juicio oral elevado. Entonces, la verdad, yo lo único que pido es que salgan del silencio. Solamente que salgan del silencio. Yo me animo a decir que hay que suspenderlo. ¿Sí? Yo me animo a decir, tiene el privilegio de la duda, la inocencia, todo eso es penal. Pero, en principio, hay que suspenderlo para proteger a niños, niñas, adolescentes. Entonces, me animo a decirlo. Ahora quiero saber, ¿los diputados en la próxima sesión van a decir algo o van a guardar silencio? Es cierto, en cualquier caso de los que vemos públicamente, lo primero que se hace es separarlo del cargo, digamos. No sé, sacaron a un diputado por una acción indebida durante la pandemia en un Zoom. Claro. Sí. Y tenemos a abuso sexual con juicio oral, y lo tenemos a cargo no, pero a mí lo que más me llama la atención es el silencio. El silencio es cómplice. Entonces hay que escuchar. ¿Sí? También, diputada, más allá de esto grave, hay otra circunstancia que es grave también en nuestro país, y hoy va a haber marchas en las principales capitales de provincia y en las principales ciudades, como es esta marcha en defensa de la universidad pública. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros defendemos la universidad pública, la Unión Cívica Radical defiende la educación pública, así que obviamente absolutamente de acuerdo en que no se puede financiar la educación, que las universidades, no hay nada más igualador, no hay nada más democratizador que la educación. Arriba el presupuesto y la educación pública, abajo todo lo que sea reducirlo, pero sí el control. ¿Sí? Las universidades, en algunos puntos, no nos pongamos incómodos, ¿sí? Porque hay temas que el mantenernos en la situación actual y no dar determinados debates, aunque sean incómodos, creo que nos hace mal a los argentinos. Hay que marchar por la educación pública. Esta movilización se va a hacer en todo el país y tenemos que reunirnos todos los que defendemos a la educación pública, pero en los últimos años lo han destruido, ¿sí? Lo han destruido quienes cerraron las escuelas, lo han destruido los Baradeles de la vida, lo han destruido los que han utilizado la universidad como caja de la política, ¿sí? Y tenemos hasta denuncias penales hechas por eso. De hecho, el ex vocal Javier Stoessel denunció penalmente la tercerización de la UTN haciendo contratos que no iban a la educación, ¿sí? Y se ha hecho una denuncia
penal en ese sentido. No hay transformación posible en la Argentina sin una reforma educativa, pero con transparencia, en todo con transparencia, ¿sí? No vamos a aceptar el recorte del presupuesto educativo, porque ese es el punto de arranque para empezar a hablar de cualquier reforma educativa, que el presupuesto se mantenga. Diputada Reyes, la encuentra este momento en una situación particular, no solo a usted, sino a la Unión Cívica Radical, ¿no? Usted es diputada nacional, un lugar donde se ha puesto el foco, ¿no? Desde la asunción de Milei lo pone con una mirada, con una connotación negativa. Parte de la sociedad y de la política lo pone o pone el Congreso Nacional como el eventual muro de contención ante la avanzada de Milei. Y usted conforma parte de una fuerza que está dividida incluso también en esa situación. Pienso en Lustó, en Jacobiti, que por ejemplo se han manifestado contrarios en muchos puntos al gobierno de Milei. Pienso en De Loredo, que es uno de los diputados que de alguna manera acompaña. ¿Cuál es su análisis al respecto? Y en el medio también, obviamente, los intereses de los santacruceños, que son a lo que usted representa, y los debates que nos incluyen como ICRT, represas, YPF. ¿Cuántos temas, no? Qué amplia tu pregunta. Sí, me hablaste de Loredo, me hablaste de Lustó. Mira, yo como representante de Santa Cruz y de los argentinos en definitiva, creo que se votó masivamente en Santa Cruz, ganó masivamente, tanto el gobierno provincial que ganó como el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, si bien no era el candidato que nosotros postulábamos para la presidencia, ganó avisando cuáles eran las medidas que iba a hacer. ¿Sí? Habló de la motosierra y habló de determinados ajustes y del déficit cero, y lo sigue diciendo. La verdad que más allá de que compartamos o no compartamos los modos o lo que se plantea, es lo que, no sé, estuve el fin de semana en un barrio y una persona muy humilde me dijo: acompañe y ayude porque yo necesito que mis hijos tengan futuro y no veo ningún futuro con todo lo que pasó en la Argentina. Y no quiero que vuelva al kirchnerismo. Así que acompañen. Obviamente que este acompañe no es un acompañamiento ciego, porque nosotros no votamos a la carta según lo que nos pida cada uno. Tenemos que tener un cuidado de cada una de las cuestiones que acompañamos o dejamos de acompañar. Y va a haber gente que está de acuerdo con lo que hacemos y hay gente que no estará de acuerdo con lo que hacemos. Lo que sí, estoy segura que los santacruceños votaron masivamente en la segunda vuelta al presidente actual. ¿Sí? Entonces yo voy a defender algunas cuestiones que impactan directamente en mi provincia. Logramos sacar el capítulo de pesca que nos iba a afectar seriamente. Voté en contra del inciso H del artículo 4 porque contenía el fideicomiso de zona fría hasta que me garantizaran que se iba a mantener. Hay determinadas cuestiones y hay otras cuestiones que voy a acompañar como representante de los santacruceños que votaron masivamente a Milei, ¿sí? Yo quiero que al gobierno nacional le vaya bien porque nos va a ir bien a todos los argentinos, y yo quiero que al gobierno provincial le vaya bien porque nos va a ir bien a todos los santacruceños. Cada vez que el gobernador de la provincia de Santa Cruz, con los grises y las diferencias que tengamos, cada vez que el gobernador de la provincia de Santa Cruz nos convoque, vamos a estar ayudando, aportando y sumando a que este gobierno provincial le vaya bien. No somos una oposición destructiva. Habrá tiempo para el momento electoral, que no es este. Este es un momento de construcción. Y vamos a acompañar al gobierno nacional en aquellas cosas que estemos de acuerdo y le haremos los señalamientos de lo que no estamos de acuerdo. Lo que sí, vos mencionaste ICRT, represas, podemos hablar de áreas hidrocarburíferas, áreas maduras, la salida de YPF, capítulos que nos da para hablar cada uno pormenorizadamente, porque cada uno tiene sus aristas. Lo que sí estoy notando que el gobierno provincial no está siendo totalmente transparente en qué es lo que está viendo o tramitando en relación a ICRT, en relación a las áreas maduras, en relación a la salida de YPF, en relación a las represas. Yo creo que se necesita información pública. Está faltando mucha información pública del gobierno provincial.
Y le está faltando herramientas de trabajo, y esto es grave, a los diputados nacionales. Yo no entiendo, sale el gobernador a decir no a la privatización de ICRT, pero no está diciendo muy claro si lo va a provincializar, si la va a concesionar, si va a comprometer los fondos provinciales para provincializar ICRT. O sea, falta información pública. Nos dice que en un posteo que acaba de firmar un convenio con los chinos. ¿Para qué? Van a venir a las represas, van a venir a ICRT, van a venir a hacer la remediación medioambiental de las áreas maduras que está dejando YPF. Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que saber, y para eso necesitamos información clara y transparente. Y la Cámara de Diputados, que tendría que controlar, está un poco limitada, porque como la coparticipación nacional, que era el punto 2 del acuerdo programático de por Santa Cruz, no se cambia todavía, los diputados por pueblo tampoco pueden hacer mucho porque no les llegan los recursos a las municipalidades. Entonces hay que tratar una nueva ley de coparticipación cumpliendo el punto 2 del acuerdo programático de por Santa Cruz, que era una distribución equitativa de los recursos, para que las municipalidades dejen de ser cautivas de hacer o no hacer lo que quiere el gobierno central, porque así como Vidal habla del gobierno nacional que ajusta, bueno, el gobierno provincial también tiene que distribuir equitativamente los recursos. ¿Se ha tenido oportunidad de entablar diálogo, de juntarse con el gobernador de Santa Cruz? No, mira, me lo preguntó casualmente un colega tuyo y le dije nos saludamos, porque la verdad que nos saludamos en cada evento en lo que nos encontramos cuando se reunieron las provincias del sur en Madryn, pero aún estamos a la espera del diálogo institucional, que es necesario. ¿Por qué es necesario? Primero porque Santa Cruz tiene 5 representantes en la Cámara Baja. Yo hablo bastante y tengo bastante diálogo con Sergio Acevedo y con Garrido. Hemos hablado mucho durante el tiempo que se trataba la ley bases, pero teniendo 5 representantes, yo creo que es importante que se tenga contacto institucional con uno de los diputados nacionales de la oposición. Es mínimo esfuerzo que se puede hacer para que trabajemos todos en conjunto. Hasta ahora no se nos han convocado. Yo personalmente he llamado al secretario de Energía, he tratado de tener diálogo con la gente de la Caja de Servicios Sociales, he buscado distintos referentes que pudieran ser interlocutores, pero estoy a la espera de esta convocatoria a transparentar, en definitiva, las políticas públicas y lo que se espera para Santa Cruz, ¿no? Diputada, respecto de la última que le hacemos así, no le robamos mucho más tiempo, respecto de la nueva ley bases y el debate, ¿qué tienen claro de lo que pretende el gobierno? ¿Qué es lo que eventualmente le parece importante acompañar? ¿Qué no? Bueno, es muy amplio esto porque la ley bases es bastante amplia y tiene distintos temas. Mira, yo creo que hay que acompañar todo aquello que represente un obstáculo para que haya inversión y generación de fuentes de trabajo y falta de seguridad jurídica. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto, se habla de un 65% de pobreza infantil. Los chicos que comen, ayer estuve con Cáritas, y los chicos comen una merienda cena, ¿sí? Y la merienda cena es una sola comida en el día, y estos chicos son de familias que los padres no tienen trabajo estable. Pero además tenemos gente que aún teniendo trabajo, incluso el empleado público, no alcanza a cubrir la canasta básica familiar. Y entonces, definitivamente, hay que tomar una medida. No hay mayor urgencia que tener chicos que no comen. Ni hablar de que estudien, ni hablar que tengan acceso a lo que tienen por ahí nuestros hijos. Entonces, todo lo que se pueda hacer, primero para disminuir el déficit, para generar confianza y para que vengan a invertir, nosotros lo vamos a acompañar. La reforma laboral la está impulsando la Unión Cívica Radical y es para generarle a las pymes, a los emprendedores, a gente, no sé, como ustedes en la radio, que probablemente podrían tener 3 o 4 empleados más, pero cuando les llega el 931 y tienen que pagar los impuestos, se dan cuenta que la carga impositiva les impide
tener por ahí mayores empleados, mayores gente que esté trabajando en la calle, que esté levantando notas, que como le puede pasar a cualquiera que quiere agrandar su negocio. Sí. Entonces nosotros vamos a generar la posibilidad de tener periodos de prueba como tiene toda la región. Nuestro periodo de prueba para tomar un nuevo empleado es de 3 meses. A los 3 meses adquiere la estabilidad. Y por eso muchos no toman. Entonces esa gente se queda en su casa, no aprende un oficio, no tiene trabajo. A nivel región está en 6 y 9 meses. Entonces si tenemos un inversor que está pensando en invertir en Uruguay, en Brasil o en la Argentina, obviamente va a elegir invertir donde le dé mayores condiciones para poder generar trabajo con no tanto riesgo empresarial. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en esto, sobre todo en la posibilidad de que se generen más oportunidades para los argentinos, y en la reforma laboral es una bandera de la Unión Cívica Radical que hemos presentado. Doctora Reyes, muchísimas gracias por su tiempo siempre y por la predisposición para charlar respecto de los múltiples temas que hacen a la vida política y a la actualidad de no solo de Santa Cruz, sino de la República Argentina. Un abrazo y bueno, a disposición como siempre, y bueno, ahora cuando avancemos en la ley bases, a disposición para contarles cómo avanza esto. Perfecto, estaremos contactándonos entonces. Que tenga un buen día, muchas gracias. Buen día. La diputada Roxana Reyes dialogaba con nosotros a propósito de, bueno, en principio como disparador, el proyecto de ficha limpia que pretende reimpulsar Grasso desde su espacio político, proyecto de autoría justamente de Roxana Reyes, y hablando de todo un poco, ¿no? También señalando que en este caso ni para un lado ni para el otro, porque Grasso dijo no tenemos diálogo con el gobierno provincial, y en este caso la diputada nacional del radicalismo comunicó lo mismo, que si bien hay saludos y cordialidades, no el diálogo de fondo que reclaman, ¿no? Bueno, vamos a ir a la calle. Por último, son las 2:30 del mediodía, pero Brian nos invita a ir hasta el Hospital Regional Río Gallegos porque allí hay reclamo de los vigiladores de la empresa Romero Sistemas que no han percibido sus saberes y por lo cual se han manifestado allí. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil de Nuevo Día, ubicados ahora en el hall del Hospital Regional de Río Gallegos, donde desde ayer el panorama es el siguiente. Grupo de trabajadores que se desempeñan en la empresa Romero Sistema están con un reclamo por la falta del pago de sus haberes. Ellos cumplen tareas en diferentes organismos del Estado provincial del área de salud, como por ejemplo el Hospital Regional de Río Gallegos, como también la sede central del Ministerio de Salud, entre otros lugares. Atentos a que no se les han depositado sus salarios, es que han comenzado con una retención de tareas y por ese motivo se han instalado en el hall central del Hospital Regional para visibilizar su reclamo. Se trata de aproximadamente 50 trabajadores que están en esta situación. Y según nos acaban de contar algunos de sus voceros, el responsable a nivel regional de UPSAP, que es el sindicato, la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la República Argentina, está negociando en este momento con las autoridades provinciales. Cristian Basualto es el delegado regional con quien hemos hablado en otras oportunidades, con también diferentes reclamos que han llevado adelante, y es quien está a cargo justamente de esta negociación que se establece con las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Cruz para que se puedan cancelar
los pagos de los salarios de los trabajadores que cumplen tareas de seguridad y vigilancia, reitero, en distintas áreas, distintos sectores pertenecientes a la cartera de salud de la provincia de Santa Cruz. Desde ayer se han instalado con la retención de tareas en el hall central del Hospital Regional, donde estamos ubicados como para visibilizar esta situación y el reclamo que llevan adelante. Se esperan novedades, atentos a la negociación que por estos minutos lleva adelante el delegado regional del Sindicato de Vigiladores con integrantes del gobierno provincial. Vamos a estar atentos a cualquier novedad para poder compartirla con todos ustedes. Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día contándonos la última novedad de esta mañana ya, de este mediodía en realidad, ya entrando en la tarde de martes. 12:37 del mediodía hemos tenido una jornada cargada de información. 9 grados 5 la temperatura a esta hora en Río Gallegos, 7 grados 6 la sensación térmica, 61% de humedad, máxima de 11 para esta jornada en la cual sale el sol tímidamente entre las nubes y calienta un poco la capital de Santa Cruz. ¿Alguna novedad de última hora, muchachos? Sí. Respecto de la marcha universitaria, o en la Sí. previa de la marcha universitaria federal en todo el país, hay un dato que confirma el reclamo, digamos, e indica que el presupuesto universitario total es, hoy, pese a los aumentos que divulgó el gobierno, digamos, Sí. para funcionamiento, es 71% inferior al del 2023. 71%. El presupuesto universitario total es hoy un 71% inferior al del 2023. Y claro, confirmando, pasamos con una inflación del 200 y pico %. confirmando que hay motivos de sobra para lo que será la marcha de hoy. Y con un gobierno que no afloja, porque el que habló fue Manuel Adorni y dijo que la discusión presupuestaria respecto de las universidades está saldada. Con esto quiere decir que no tienen ninguna intención de aumentar el presupuesto para las universidades. Que lo que Sí. dieron es lo que dieron y no hay más. Piensan, me parece que lo sintetizan al problema a la cuestión de plata y además, por un lado que no alcanza lo del presupuesto del año pasado, no han tenido tampoco una actitud proactiva para solucionar esta problemática. Así que hoy va a tener allí una fuerte expresión en contra del gobierno de Javier Milei y compañía. Veremos cómo repercute esto al interior del mismo y a la sociedad argentina. Esto ha sido Arriba al Día, segunda jornada de esta semana, 9ª temporada de la propuesta, que lo tiene a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, que la tiene a Karina Taberne en el móvil, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós. Te agradecemos por haber estado ahí una mañana más. Nos reencontramos mañana después de la otra gestión. Venimos nosotros con toda la alegría que nos caracteriza y la información. Muchachos, que tengan lindo martes. Hasta mañana. Chau, chau. Nos reencontramos.